La amenaza de fracturas es lo que vuelve a la osteoporosis tan peligrosa. Esta enfermedad puede avanzar durante años sin que la persona presente síntomas hasta que se advierte su presencia por una simple caída. En los últimos años, se han realizado escalas que combinan antecedentes clínicos, síntomas y signos para determinar la probabilidad de una persona de padecer osteoporosis y de tener una fractura por esta causa. El diagnóstico continúa fundamentado en la realización de la densitometría ósea. Actualmente, se cuenta con medicamentos eficaces para la prevención y tratamiento de la enfermedad, pero estos deben ser adaptados a las necesidades específicas de cada persona. Hoy, los especialistas nos presentarán un panorama general sobre el impacto que tiene la osteoporosis en la vida de las personas. Bienvenidos a Diálogos en Confianza, qué gusto estar con ustedes. Una vez más vamos a tocar el tema de osteoporosis. ¿Y por qué una vez más? La gente me preguntó ayer que comenté que de hoy se trataba, de lo que se trataba el programa el día de hoy. Y les digo porque no hay que quitar el dedo del renglón, porque aquí les hemos dicho muchas veces los lunes que es mucho más importante hacer medicina preventiva que medicina terapéutica. Y tristemente muchas veces repetimos, anunciamos y siguen ocurriendo las tragedias cuando se podían prever. Entonces es muy importante que hablemos del tema de este tema, como varios temas en los que la prevención tiene un papel fundamental. Y está conmigo, como todos los lunes, Óscar Virués. ¿Qué opinas de la osteoporosis, Óscar? Pues, como bien comentas, Pepe, yo creo que sí, importantísimo. Primero, tener información. Dos, saber qué es lo que podemos hacer para otorgarnos una mejor calidad de vida y prevenir justamente todo esto. Factores como la herencia, el sexo al que pertenezcamos, la edad, a partir de qué momento se puede presentar más fácil y qué es lo que podemos ayudar o hacer para ayudar precisamente en cuanto a la alimentación, el ejercicio, algunos malos hábitos. Yo creo que sí es muy importante y podrá ayudar no solamente a fortalecer nuestra capacidad ósea o toda esta estructura, sino también nuestra mente y ayudar a nuestra familia y a quienes nos rodean y evitar todo tipo de accidentes que puedan prevenirse de acuerdo a este tema, ¿no? Sobre todo porque, como vamos a ver ahora en el programa, son cosas que suceden a mayores edades. Puede haber excepciones, acuérdense que medicina no es una ley absoluta, pero un accidente en una persona mayor afecta a muchos miembros de la familia. Entonces creo que es muy importante que tomemos esto en cuenta. Y tenemos enlace con la gente que nos está viendo allá afuera. Exactamente, las redes sociales están abiertas para ustedes, en Twitter, en Facebook, para que nos manden los comentarios y preguntas que ustedes deseen. Yo aquí considero que no hay una pregunta mala, simplemente no lo conocemos y para eso están las y los especialistas. Desde luego también para poder seguir el programa en línea, en vivo, a través de www.canal11.mx/diálogos. También está abierta la página de Facebook de Diálogos en Confianza, allí está el Facebook Live. Pueden mandarnos igual sus preguntas, comentarios, pero además si deben salir del lugar donde se encuentren y están viendo el programa, pues entonces se lo llevan en su teléfono inteligente o en su tableta para que no pierdan detalle. Le doy los buenos días y saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Pero también, desde luego, con mucho gusto saludar a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son intérpretes en la lengua de señas mexicana y están acompañándonos como todos los días durante todo el programa, Pepe. Y bueno, pues darle los buenos días también a nuestras y nuestros especialistas. A quienes les voy a presentar después de este panorama de qué es lo que está sucediendo con la osteoporosis. Vamos a verlo. En México, la osteoporosis, entendida como una enfermedad que afecta la resistencia del hueso, le provoca fragilidad y a la vez le hace más susceptible para que tenga fracturas, es una cuestión devastadora en todo sentido. Es decir, no solamente en números absolutos, sino también en números relativos. Por poner unas pequeñas cifras que se pueden consultar prácticamente en cualquier lado, la osteoporosis afectó en 2007 a 200 millones de mujeres de todo el mundo.
lo cual quiere decir un panorama, repito, en todo sentido financiero, social, cultural, bastante impactante. En México realmente tampoco es la excepción, por la simple y sencilla razón de que va ligado a la cuestión epidemiológica. Recordemos igualmente que en México estamos pasando una transición epidemiológica hacia el envejecimiento de todo el país. La pirámide poblacional va adiamantándose. Hay cada vez menos niños, cada vez más población de envejecimiento y cada vez se engruesa más el punto de arriba, que es la población senil. Podemos decir que en México el 19% de las mujeres mayores de 50 años tuvo osteoporosis de la columna lumbar, mientras que de la misma edad únicamente el 9% de los varones. Porque en la cadera para el mismo año el 16% de las mujeres tuvieron problemas en la cadera y el 6% de los varones tuvieron en la misma cadera. Como pueden ver, es una cuestión más de mujeres que de hombres. Razones hormonales, la cuestión del envejecimiento prematuro del osteoblasto, cuestiones de equilibrio hormonal, todo lo que sabemos sobre el estrógeno en sí mismo. Como parte del panorama también es muy importante entender que el envejecimiento afecta en muchos sentidos y que está perfectamente ligado el hueso frágil con las caídas, los accidentes, el trauma, la violencia, factores como estos. Igualmente, hablando de cifras o de números, podemos entender lo trágico, justamente lo difícil que va a ser un panorama para 2050, en la cual habrá un aumento del 300% de fracturas en los hombres de cadera y hasta un 240, 220% de fracturas de cadera en mujeres como tal. No solamente esto va a aumentar el gasto de bolsillo del paciente, sino el gasto universal para la sociedad, el sistema de salud público, la aseguranza privada, el gasto directo de bolsillo y el gasto indirecto que se genera cuando la gente, por ejemplo, dejaría de trabajar por una enfermedad de esta naturaleza. El gran impacto de la osteoporosis como tal radica justamente en eso, en que por sí misma, al ser silenciosa, no va a dar un gran problema por sí mismo, pero cuando llega justamente asociada a la caída, al envejecimiento, al accidente, a cuestiones como esta, realmente puede llegar a ocasionar hasta la muerte. Vamos a entrar de lleno al tema. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Patricia Clark. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. La doctora es reumatóloga, jefa de la Unidad de Investigación de Epidemiología de la Clínica del Hospital, jefe de la Unidad de Investigación de Epidemiología Clínica del Hospital de Epidemiología Clínica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, perdón, pero me falta una coma por ahí, de repente metemos la pata, de la Secretaría de Salud, donde es investigadora titular y coordina el área de Epidemiología Clínica del programa de maestrías y doctorados de Ciencias Médicas de la UNAM. Bienvenida otra vez, Muchas doctora. Gracias. Nos acompaña también la doctora Mariana Sosa González, bienvenida. Muchas gracias. Médica cirujano con especialidad en medicina de rehabilitación y subespecialidad en rehabilitación pediátrica. Nos acompaña el doctor Edgar David Chávez Llamas, bienvenido, doctor. Gracias. Ortopedista y traumatólogo de la Clínica Integral de Osteoporosis y Artritis Reumatoide del Hospital Dalinde. Y nos acompaña el doctor Guillermo Ortiz Luna, bienvenido, doctor, que pertenece a la coordinación de peri y posmenopausia del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, el INPER. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros en este tema que, como dije en un principio, hay muchísimo donde actuar antes de que ocurran los problemas. La cosa es crear conciencia y que esto suceda. Y ya vimos un panorama en general en cómo estamos en nuestro país en cuanto a campañas de educación, cómo estamos aquí en México, la gente qué tanto lo acepta, qué tanta conciencia de enfermedad existe. Bueno, tal vez me gustaría empezar en eso. No hay mucha conciencia de enfermedad todavía. Hay, digamos que en ciertos grupos de edad existe la percepción de que existe un problema en los huesos, pero no todavía esa conciencia de cuidado y de autocuidado desde antes que vaya a dar la osteoporosis. Eso todavía no existe. Nosotros estamos trabajando mucho con Senaprece y para primer nivel de atención, que eso es muy importante para nosotros, y hemos bajado un instrumento que se llama FRAX, que es a través de factores de riesgo únicamente antes de que exista ninguna fractura. Y entonces estamos tratando de educar en una campaña grande a todos los médicos de primer nivel del sistema de salud y estamos llegando ahorita a 10,000 unidades de prevención primaria y entonces estamos trabajando ahí, pero bueno, falta muchísimo porque apenas empezamos, estamos osteoporosis ya por lo menos hemos avanzado y está dentro de los indicadores de salud hoy en día y entonces a partir de los 50 años se empezará ya dentro de muy poco hacer un tamizaje hacia todas las mujeres y hombres después de 50 años y se les hablará de factores de riesgo. Tenemos ya una guía de prevención y de diagnóstico para primer nivel de salud y también tenemos un pequeño, les llamamos nosotros como unas novelitas, como revistas, que se van a entregar a todas las mujeres y hombres después de los 50 años. Perfecto. Ahora mi pregunta es si nos explican, por favor, ¿qué es un hueso?
cómo se forma un hueso. ¿Qué pasa de que nacemos a que crecemos? ¿Por qué hay que comer bien? Etcétera. ¿Qué pasa con el hueso? ¿Qué es? Mira, me gustaría extenderme un poquito más en tu comentario. Te voy a poner un ejemplo. Mira, en México tenemos 15,000 centros de salud, ¿de acuerdo? Y estos médicos de primer contacto están muy sensibilizados a la atención integral de la paciente. Entonces, el éxito es que la mujer llegue a un consultorio y ahí empieza la medicina preventiva como lo estás planteando. Y una de las cosas muy importantes que pasan con esto es que a través del Instituto de Perinatología se están haciendo varias labores. Por ejemplo, participamos en las guías de osteoporosis, donde participó también la doctora Clark. Participamos ahora en la elaboración de las guías de atención primaria para la salud en la periposmenopausia, que vamos a tener un tiraje de 15,000 ejemplares para todos estos centros. Y las mujeres en particular hacen una medicina preventiva espectacular. Ellas empiezan con su época reproductiva, van a su periodo de anticoncepción, terminan esta época y llegan al climaterio con una visión muy clara de quererse seguir cuidando, ¿no? Y su visión es qué va a pasar con mi peso, qué riesgo de salud tengo y qué va a pasar con mis huesos. Ok. Y ahora sí, si me platican del hueso. Pues yo puedo comentarte que respecto a tu pregunta específicamente, el hueso es una estructura que mantiene capacidades elásticas y plásticas y que si se deforman en exceso por alguna fuerza que supere estas capacidades, llega a tener algún tipo de lesión, en especial una fractura, ¿no? Es por eso importante tener una buena calidad desde el principio, donde no basta tal vez la alimentación o la parte integral del paciente, sino que obviamente un ambiente favorable para que este hueso crezca y se desarrolle de forma adecuada. Son tres las cualidades que el hueso debe tener en su desarrollo, que es desde su formación se modela y en la etapa final se remodela de la vida. Obviamente las dos primeras suceden antes de los 30 años, después de los 30 años solamente la remodelación. Entonces es por eso crucial que antes de esta edad se tenga un buen aporte de nutrimentos y capacidades ambientales que el paciente pueda desarrollar una buena calidad de hueso, ¿no? Y una parte importante es el darle como que los aditamentos externos para que este hueso se mantenga en su forma. Y esto es a través del ejercicio, ¿no? Esta parte de que ese hueso esté bien en su estructura, mantenga esa dureza para que pueda mantener su forma, no se deforme, no sea propenso a ciertas zonas de reblandecimientos, por así decirlo, y eso provoque ciertas lesiones, como el que es el caso de las fracturas. Y entonces es muy importante darle como esa nutrición, tanto en el aporte nutricio, como en el ejercicio, ¿no? Ese es un papel súper importante. Tú hablas mucho de prevención, ¿no? Que hay que apostarle a prevenir, no a apostarle ya a atender cuando ya hay alguna situación. Entonces, ese es el papel fundamental, ¿no? Que si nosotros le damos ese soporte, ese elemento tanto muscular, tanto óseo, va a mantener esa dureza, va a mantener esa alineación, va a mantener ese metabolismo y va a generar que tenga una buena estructura y una buena función. Hablamos de metabolismo del hueso, no me voy a meter a fisiología porque los vamos a aburrir horrible, pero el hueso continuamente hay unas cosas que se llaman osteoclastos y otros osteoblastos. El hueso se está desgastando, como por ejemplo pensemos en una montaña junto al mar que continuamente se está desgastando, pero a diferencia de la montaña, se va reparando y se va poniendo más hueso encima. ¿Qué quiere decir la densidad ósea? Y si este proceso es igual, el de ráscale al yeso y ponle más, es igual toda la vida. A ver, me gustaría comentar ahí un poco. Primero, otra vez, tal vez regresando al hueso. El hueso tiene funciones importantes y entonces tiene como una estructura blanda que es pura colágena, que es pura proteína, ¿no? Y entonces los minerales llegan como hidroxiapatita, el calcio y el fósforo, porque eso es muy importante, entonces en prevención, la nutrición con calcio, ¿cierto? Y entonces estos se depositan en esta estructura que es blanda, que es lo que nos da la flexibilidad, y la rigidez la dan estos minerales, ¿no? Es así como la Torre Eiffel, ¿no? Y entonces se van colocando ahí todos, y entonces ya que esa estructura que nos permite estar erectos, que nos permite hacer flexiones y demás. Entonces, este es el hueso. Nosotros, como tú bien dices, estamos en un constante remodelado de nuestros huesos por estas células que tú anotaste y si digamos que cambiamos el hueso completo en 10 años, una persona que tiene 70 años lleva ya 7 completos esqueletos que remodeló. Lo que pasa es que el proceso de la remodelación es cuando empezamos en la vida de 0 años y desde el embarazo, digamos, hasta los
20 años hacemos hueso, de los 20 a los 50 mantenemos hueso y a partir de los 50 empezamos a perder hueso. Este balance que hay es mucho más importante, o sea, se hace más hueso primero, se mantiene el hueso y luego se pierde el hueso. Y es aquí donde tenemos que incidir en la prevención. Si tenemos un esqueleto competente y a todo dar desde que somos niños, vamos a tener menos probabilidad de tener fragilidad. Entonces, hay que hacer una alcancía y hay que invertir desde el embarazo, desde los niños, sobre todo los adolescentes que están en el momento donde hay mayor acreción ósea, o sea, cuando hacen más esqueleto, y luego ya en la vida adulta hay que mantenerlo y ya en los adultos mayores lo que tenemos que hacer es reforzar y hacer que no se pierda rápidamente el hueso. Entonces eso sería, y eso es prevención para no evitar las fracturas. Y hay dos cosas importantes en la prevención, que son la alimentación, que tiene que tener buena calidad de proteínas. ¿Por qué? Porque es donde hacemos esta matriz de colágeno. Y después tenemos que tener una buena alimentación con un aporte importante de minerales. ¿Por qué? Porque son los que van a llegar y se van a colocar en el hueso. Y entonces si nosotros durante todas las etapas de la vida cumplimos con una buena nutrición y somos activos físicamente, muy seguramente vamos a llegar con esqueletos competentes a la vida adulta y más competentes también para cuando inicie esta pérdida. En relación a tu pregunta de la densidad nos indica, por ejemplo, la densitometría, que todo el mundo es familiar y la conoce. Lo que hace la densitometría es que mide los cristales de hidroxiapatita, nos dice cuántos tenemos en nuestro esqueleto. Ok, bien, nos vamos a ver qué tan denso está el hueso. Vamos a ir a un corte, pero díganos, doctor. Sí, mira, es muy interesante tu pregunta. El 80% es genética, o sea, viene de la herencia de cómo está. Y el hueso, el 20% depende de nosotros. El hueso se va haciendo más denso en los primeros años en la adolescencia. Y ahí interfiere un factor muy importante y son las hormonas. Si tú tienes bien tu nivel de hormonas, haces una buena densidad y a los 20 años llegas a tener lo mejor, ¿no?, de tu hueso. Okay. Y a partir de los 50 empieza el declive, porque ya faltan las hormonas. Perfecto, vamos a hacer un corte y vamos a regresar a hablar de cuáles son los factores de riesgo para presentar esta enfermedad. Ya nos hablaron un poco de la alimentación, vamos a pasarla muy por arriba, vamos a decir qué alimentos son buenos para nuestros huesos. Y no se vayan, regresamos con ustedes después de este breve corte. Estamos hablando de osteoporosis. No dejen de mandarnos sus comentarios y llamadas. Oscar está listo para recibirlas. La osteoporosis es una enfermedad metabólica sistémica que se caracteriza por la densidad ósea baja y esto nos produce fragilidad en el hueso con la consecuencia de fracturas a diferentes niveles. La diferencia entre la osteoporosis hombre-mujer es que en la mujer se presenta alrededor de la cuarta, quinta década, que es la menopausia y perimenopausia. En el hombre se presenta de los 50 en adelante con una mayor incidencia a los 75 años. Es mucho más rápida la pérdida ósea en la mujer por la pérdida estrogénica, de 2 a 4% por año. En el hombre es el 1% por año. La razón son múltiples. Una de ellas es la pérdida también de testosterona, que es la hormona masculina, pero también porque están más predispuestos al tabaquismo. El tabaquismo tiene trastorno del metabolismo óseo, el alcoholismo. En el hombre su masa ósea, su pico de masa ósea es mucho más alto que en la mujer. La mujer tiene un menor pico de masa ósea y por lo tanto la pérdida pues es mayor. Las principales consecuencias es la fractura, las fracturas principalmente de cadera, vertebrales y de antebrazo. Las dos primeras son las más importantes y las consecuencias que esta fractura va a traer deterioro en la calidad de vida del paciente, va a traer las consecuencias económicas y de dinámica familiar, que este paciente va a estar cuidado por varios meses. En la prevención, pues desde niños, tener una buena alimentación con ingesta de calcio adecuada, de lácteos, pero también de otras semillas, charales, pescados, etcétera, que nos dan un buen aporte de calcio para que se alcance un pico de masa ósea adecuado y por lo tanto a partir de ese pico de masa ósea adecuado venga el descenso que por ley de la vida se da. En el hombre sí se puede presentar osteoporosis en menores de 50 años, pero son en aquellos pacientes que tienen enfermedades concomitantes, como son
hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, enfermedades celíacas, es decir, enfermedades de mala absorción a nivel intestinal, que tengan hipogonadismo, es decir, baja de sus hormonas sexuales a edades tempranas. En estos sí se puede presentar osteoporosis a edades menores de 50 años. Yo creo que vamos a romper la primera creencia que existe, que la osteoporosis no sucede en hombres. Vamos a regresar un poco más adelante con esto. Pero rápidamente nada más decir, ¿qué es lo que debe de comer alguien en crecimiento y mantener sus huesos sanos? ¿Qué le sirve de alimentación? Bueno, para mantener sus huesos sanos es importante un buen aporte de proteína y de proteína animal. Y para obtener la máxima cantidad de calcio, desde luego los lácteos. Es importante que los niños tomen leche, coman queso, bueno, y a todas edades, no nada más los niños, y es importantísimo que estos alimentos se encuentren dentro de la dieta diaria y tener desde luego equilibrada, menos grasas, no azúcares añadidos, todo lo que hoy se está promoviendo para disminuir también el sobrepeso que tenemos en México y la obesidad, que es bien importante. Entonces, proteínas de buena calidad, un buen aporte de calcio básicamente, con esto tenemos, digamos, más o menos una dieta balanceada y adecuada, vamos haciendo, y un buen ejercicio, vamos haciendo que los niños nutran bien su hueso. Qué bueno, toco este punto a propósito, porque ahora todo el mundo hemos oído corrientes, y aquí lo hemos desmentido varias veces, que dicen no tomen lácteos, los lácteos son el infierno, les va a ir como en feria, produce moco, nosotros producimos moco. Que los Yo humanos soy no debemos de gastroenterólogo, continuar. que los humanos no debemos, por favor, si les pueden decir a la cámara. Ay, bueno, importantísimo. Yo tengo una campaña, nunca en la vida he recibido ni 5 centavos de la industria de la leche. Y sin embargo, tengo una campaña constante que se llama Dile sí a la leche y dile sí a los lácteos. Y acabamos de estar el doctor Memo y yo en el AMOM, y no solo nos hemos enterado con una persona que vino de fuera, con una gran investigadora que vino de la Universidad de McMaster, que también la leche tiene, y los lácteos, una importante cantidad o aporte de leucina, importantísimo para el músculo. Y el binomio músculo-hueso es bien importante, entonces los lácteos de todas maneras. Perfecto, doctor. Mira, tienes un dilema, ¿no? O sea, llegas a esta edad y llegas con el 28% de masa corporal, o sea, con sobrepeso. Y entonces dices, bueno, tengo que cuidar enfermedades importantes. Ya llegaste con el médico y tienes, por cada 100,000 habitantes tienes, de esta edad, tienes 1,030 casos nuevos de diabetes, 170 casos de infartos, ¿de acuerdo? Y por el otro lado tienes 56 fracturas de vértebra, ¿de acuerdo? Tienes 120 fracturas de antebrazo y dices tienes 8 fracturas por cada 100,000 de cadera. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que balancear y dices, bueno, ¿cómo para cuidar mi diabetes, cuidar la hipertensión, cuidar lo cardiovascular, o cómo para mantener mis huesos bien, ¿de acuerdo? Entonces tienes que llevar una dieta muy balanceada a base de proteínas y de alimentos que tengan nutrientes de calcio, pero cuidando las harinas y todo lo que te va a hacer subir de peso. Exacto, tuvimos ya aquí un programa, para no desviarnos del tema de osteoporosis, que se habla de la nutrición adecuada. Hubo nutriólogos aquí presentes y hablan de una dieta adecuada, y no me voy a meter ahorita en hablar cuál es una dieta adecuada. También, si no puedes comer lácteos porque es intolerante a la lactosa, bueno, hay que ver, ese sí es nuestro departamento de los gastroenterólogos, se puede modificar y existen diferentes aportes, pero no, lo que no quiero aquí, y ya lo acaban de decir especialistas, es satanizar los lácteos. Diabetes, hemos hablado de diabetes aquí varias veces. Elimina las bebidas azucaradas, que son una tragedia, que son mucho de la causa, pero los voy a regresar ahora al tema. ¿Qué pasó, Oscar? Es que hay una pregunta con respecto a los lácteos, que por ejemplo, ¿qué hacen las personas a quienes su médico o su médica ya les quitaron los lácteos porque pueden ser alérgicos, tal vez algunos? Intolerantes a la lactosa. O intolerantes a la lactosa, ¿cómo pueden sustituirlos? Primero ver que sean verdaderamente intolerantes a la lactosa. Es que sin calcio no va a haber hueso, ¿no? Exacto, pero ¿qué otros alimentos tienen calcio? Entonces usa suplementos. ¿sí? Y entonces usas suplementos alimenticios y entonces complementas lo que en tu dieta tienes que restringir determinado tus características, ¿no? Bueno, lo primero es que ver si hay realmente una alergia a la leche. Como tal, en términos generales, bueno, tú lo sabes mejor que yo, hay intolerancia a la lactosa. Pero ustedes van al súper y se compran la leche sin lactosa. O sea, también tenemos alternativas y ahí se acabó el problema de la intolerancia a la lactosa. Y otro tipo de alergia es realmente rara. Pero aparte es muy común que te digan, no tolero yo los lácteos, me hacen pésimo, pero sí comen helado y queso. Entonces hay que ver verdaderamente cuál es la realidad de las cosas. Yo te voy a comentar que, como en mi consulta, yo les manejo al paciente que su hueso es una estructura como si edificara su casa.
necesitas de materiales, pero también necesitas del albañil que utiliza esos materiales para construir el hueso. Entonces, y el hueso es muy similar a eso. Entonces, de esos materiales te puedo decir que aparte del calcio que estamos comentando, que obviamente nos vamos directamente a la leche como principal fuente, leche, queso, crema, yogur, hay muchos derivados de los lácteos que contienen eso. En México existen los charales que mencionaban anteriormente, que contiene gran aporte. Y de pescados y mariscos, el salmón es el que más contiene gran aporte de calcio. Aparte no hay que olvidar que el magnesio y el fósforo son también fuente importante de la mineralización del hueso. Entonces, aparte del calcio, necesitamos de estos dos elementos adicionales. Obviamente ya hablaremos mejor de los que se encargan de que estos materiales se fijen al hueso, ¿no? Pero vamos a pedir que no se agobien de la dieta, con que coman sanamente, porque no me quiero ir por esa arista. Si me permiten, yo les mando una lista y se las pueden hacer llegar a todos, de los alimentos tanto vegetales como lácteos y el aporte que les da de calcio. Perfecto, gracias. Ahora, vamos a hablar, regresando a hablar de osteoporosis, ¿qué factores de riesgo hay para presentar osteoporosis? Mira, tenemos varias cosas importantes. Primero, el declive hormonal, ¿no? Viene el declive hormonal, así como las hormonas en la adolescencia forman el hueso, a partir de los 50 empieza el declive hormonal y entonces viene el fenómeno de osteoporosis importante. Entonces, tener un sustituto de hormonas se vuelve una alternativa, pero tienes otras cosas que son fundamentales. Como comentabas, es el ejercicio, ¿de acuerdo?, para fortalecer un hueso. Y el ejercicio no solo de las extremidades, sino también del segmento superior, con brazos, con columna y todo para fortalecerte muy bien, ¿no? Perfecto. Entonces, hacer ejercicio. En cuanto a rehabilitación, ves sobre todo personas que no hacen ejercicio. Sí, sobre todo mencionaba antes la doctora Clark que es muy importante dar o tener esa visión preventiva, ¿no? Que desde pequeño estés como teniendo esas dosis de ejercicio, esas cargas. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tu hueso se vuelva una estructura más resistente, más sólida y más flexible a la vez para que tolere más impactos, tolere más la movilidad, todo lo que tú haces en tu vida diaria. Y además es importante cuidar muscularmente, porque el músculo y el hueso son una unidad. El músculo está pegadito al hueso. Entonces, si nosotros no tenemos músculos bien fortalecidos, bien acondicionados, flexibles, palanquea sobre el hueso y eso genera que ese hueso pierda su estructura original y pues sea susceptible a esas lesiones. Entonces, en cuanto a prevención, definitivamente estar activo desde niño, pero ¿y qué pasa con el declive hormonal? Ese no lo podemos modificar. Ok, déjame decírtelo de esta forma. Aunque tengas descalcificación y estés con un fenómeno de riesgo, ¿de acuerdo? Porque tengas la actividad física adecuada y la estás compensando, si no hay caídas, no hay fracturas, ¿de acuerdo? Entonces, si tú previenes las caídas, con eso ya solucionaste gran parte del problema. Ok, prevenir las caídas, que sobre todo pasa en gente mayor. Sí, yo quisiera ampliar un poquito esto de los factores de riesgo. Miren, por ejemplo, el primer factor de riesgo es el sexo. El 70% de las fracturas son en las mujeres y el 30% son en el hombre. Entonces, el ser mujer nos lleva a un riesgo mayor de tener osteoporosis que ser hombre, pero no olvidemos al sexo masculino que también le da. Después tenemos la edad. A mayor edad, mayor pérdida ósea. Entonces, la edad es muy importante. No es lo mismo los 50, aunque empiece la menopausia, que los 70 o que los 80. Mientras más edad exista, más vamos perdiendo hueso. Es el segundo factor muy importante. El tercer factor muy importante es la historia de osteoporosis y sobre todo de fractura de cadera en padre o madre. Eso confiere un riesgo mayor a todas las personas que tengan el antecedente de que su madre o padre haya tenido una fractura. El cuarto factor del riesgo más importante es que nosotros mismos hayamos tenido una fractura después de los 40 años, que sea una fractura de riesgo mínimo. Las fracturas de antebrazo porque nos caímos y metimos los brazos y sobre todo en cuanto a prevención, esto sí es bien importante y los últimos años nos hemos dado cuenta de que la fractura, aunque la fractura de cadera es terrible, está siendo casi peor la fractura de la vértebra, porque la fractura de vértebra nos pone en un riesgo inminente de una segunda fractura en el periodo del primer año de la fractura. Y la fractura de vértebra casi no la diagnosticamos. Nada más el 30% de las fracturas de vértebra las diagnosticamos y todas las demás pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque una mujer que tiene 50, 60 años tiene un dolor importante en la cintura, un poquito más arriba, y muchas veces o no se hace caso o la diagnostican como a lo mejor es o muscular o por osteoartritis y tuvo una fractura. Entonces aquí sí es muy importante, sobre todo una radiografía simple de sus vértebras y tratar de detectar siempre las fracturas por fragilidad en la columna, porque eso es un factor de riesgo bien importante.
La menopausia es otro factor de riesgo, desde luego, porque perdemos rápidamente hueso. De los primeros 3 a 5 años en los que tenemos la menopausia, se pierde rápidamente el hueso, y aquí es a donde entran los ginecólogos, en donde muy probablemente les vayan a dar, si lo justifica, un reemplazo hormonal, y entonces con eso van a frenar la pérdida de hueso tan importante. Entonces, básicamente esos son los factores de riesgo que tienen que cuidar. Desde luego las caídas, y entonces hay que tener una casa, ¿no?, en donde las personas mayores tengan mucho cuidado, los cables del teléfono, las alfombras, luz en la noche para cuando van al baño, orientación, etcétera, para los adultos mayores, y prevenir las caídas. Entonces, básicamente esos son los factores de riesgo que tenemos para la osteoporosis. Ahora, se habla que existe osteoporosis primaria y secundaria. ¿Qué es la diferencia? Déjame planteártelo de esta forma, que es muy interesante. Mira, solo el 50% de las mujeres llega con un buen hueso a los 50 años. O sea, terminaste tu época reproductiva, te cuidaste y llegaste con cierto sobrepeso y con un hueso bien, la mitad de las mujeres. Entonces, las que van descalcificándose con los factores que platicar, estamos hablando de que van perdiendo hueso, ¿no? Entonces empiezan esa densidad baja, ¿sí? Entonces el 18% tiene osteoporosis. Entonces ese 18% lo puedes prevenir si encuentras a la mujer con una densidad baja y empiezas a interactuar, o ya lo descubriste porque tenía otra enfermedad asociada. Entonces ella tiene un riesgo de fracturas. Nosotros tenemos 3,000 mujeres seguidas por los últimos 20 años y tenemos 56 fracturas en 250 mujeres que tienen osteoporosis. Entonces las fracturas que más tenemos son las de vértebra, que platica Patricia, pero implementamos muchas medidas preventivas. Entonces las de antebrazo, que son las segundas en frecuencia, las tenemos minimizadas prácticamente. Pero las chicas van con sus zapatos tenis, antiderrapantes, usan los lentes adecuados, ¿sí? Y ahí es donde viene el secreto, decir, ¿qué hago? ¿Le cambio los lentes? ¿Que use bastón? O sea, ¿qué recomienda? Viene la interacción con los ortopedistas, de qué medidas preventivas podemos interactuar. Yo te podría agregar que un factor de riesgo también es la presencia de dolor. Normalmente a la consulta, ya sea de primer contacto, puede llegar un paciente con dorsalgia, con lumbalgia, y pasa desapercibido la presencia de una probable microfractura o una lesión vertebral. En este caso, por ejemplo, se manejan como tales, dolores, analgésico, y se va olvidando, se va perdiendo el tiempo, pero cuando pasa realmente 5 o 4 años, resulta que encontramos que ya apareció una fractura vertebral con los estudios que la doctora comenta, y yo agregaría ese factor de riesgo prácticamente. También hay que comentar que este tipo de factores de riesgo pues están muy relacionados con la consulta del médico de primer contacto, y si no se detecta a tiempo, pues bueno, yo como ortopedista pues ya me llega con la fractura, y pues lamentablemente es el camino que no queremos llegar, ¿no? Pero, a propósito del dolor, hay una pregunta de Lau Hinojosa y dice, yo tengo dolor en huesos, principalmente en las rodillas, no sé cuál sea el motivo y solamente tengo 29 años, ¿qué me recomiendan? Yo desde niño también, al arrodillarme pues no era algo como agradable, y conozco a otras personas que han pasado por lo mismo, hay que atenderlo de una forma especial. Recuerden que todas las preguntas que nos mandan las vamos a tratar de contestar en el bloque 6, si no es que nos salen ahorita a lo largo de la conversación. Pero les vuelvo a preguntar si nos dicen qué es primario y qué es secundario. Yo regreso a primario y secundario. La mayoría, bueno, decimos que es una osteoporosis primaria, aquella que se sucede por estos factores de riesgo y que aparece después de los 50 años más o menos. Y esto es la gran mayoría de la osteoporosis. Se llama primaria y tiene 2 tipos. La posmenopáusica, que es la que decimos que a la hora que hay la menopausia baja rápidamente el hueso, y la senil, que se junta con la osteoporosis posmenopáusica, digamos que más o menos como a los 65, 70 años, que es cuando los hombres empiezan también a declinar su masa ósea. Entonces esa es la primaria, es la mayoría de las osteoporosis. Son primarias, posmenopáusicas, seniles. Se llama secundaria cuando tenemos una enfermedad que causa osteoporosis o están tomando un medicamento que es causa de osteoporosis. Estas pueden suceder desde luego después de los 50, pero antes de los 50 años también. Entonces hay muchas causas de muchas enfermedades. Por ejemplo, tenemos de medicamentos, los anticonvulsivantes, por ejemplo, pueden dar pérdida de masa ósea junto con otro buen de medicamentos. Por ejemplo, dentro de las osteoporosis primarias tenemos los hipogonadismos, que los pasaron ahí en la cápsula. Tenemos enfermedades de niños como la osteogénesis imperfecta. Tenemos todos estos síndromes. Tenemos uno que se llama osteoporosis idiopática del adolescente, que también los adolescentes. Todas estas son enfermedades raras.
Y en los mayores, pues podemos tener también muchas causas que nos llevan a osteoporosis en mi especialidad. Por ejemplo, la artritis reumatoide nos lleva y nos lleva a, ¿cómo se llama?, a osteoporosis. Y bien importante, los glucocorticoides, la cortisona, porque además en este país desafortunadamente venden cortisona donde sea. Usted llega a la farmacia y pide un medicamento y tiene cortisona y está tomando y causan. Voy a hacer un corte, tenemos que ir a un corte. Ojo con todos los medicamentos derivados de cortisona. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, hay muchas llamadas por responder. Nos dice María Esperanza García Pérez, saludos, ¿y a qué edad? Mi pregunta es, ¿se debe uno hacer una densitometría ósea? ¿Está bien tomar calcio como complemento también? Hay que tomar calcio con precaución si uno toma seguido antigripales o administración de antibióticos. Eso lo convierte en una persona más propensa. Y gracias por el programa. Nos dice también Asha Loop, bueno, ¿quieres saber dónde pueden asistir a consulta contigo, mi querido Pepe? Bueno, ya después se comentará. Nos dice también Suheilo, yo tengo 40 años, ¿debería hacerme un examen para detectar la osteoporosis? ¿Debería de tomar calcio? A partir de que Karen Host nos dice, es cierto que ya entonces tomar calcio después de los 50 años, la verdad es que no sirve para nada, o sí puede ayudar. Mi hijo nació con una luxación de cadera, nos dice Ros Velázquez. ¿Y cuánto calcio debería de tomar si tiene 7 años? Apenas le tomaron radiografías y al parecer tiene caderas rectas. ¿Qué tipo o cuántos tipos de cadera pueden existir? Nos dice también Paulina Méndez, la lactancia y la osteoporosis. Mi pregunta es, ¿qué riesgo hay de tener osteoporosis si llevo amamantando más de año y medio? Vivo en el extranjero y allá no me recomendaron ningún tipo de vitamina conjugada con la lactancia. Dicen por acá que a los 2 años de lactancia son fabulosos para el bebé, pero para nosotras, ¿qué tan bueno es esto? Ni vitaminas ni nada nos recetan, por lo menos a mí no. Y si planeo tener otro bebé y vuelvo a amamantar, entonces el riesgo aumenta, esto disminuirá mi capacidad ósea, si es que lo hay. Saludos y muchas gracias por su programa. ¿Qué tipo de calcio es el que se debe tomar? ¿Cuál es el que más aporta? Y sobre todo después de los 50. Carla González, ¿la osteoporosis es hereditaria? Bueno, ya respondieron que sí. ¿Cómo puedo prevenirla? Tengo 43 años, tuve 4 embarazos y en el último, a mis 33, me quitaron la matriz porque tuve una fuerte hemorragia. ¿Esto podría complicarlo o no? Genoveva Román, comentar por favor sobre la importancia del magnesio en la formación de hueso. Los elementos estrella son calcio, fósforo, magnesio, colágeno y tampoco debe de faltar la vitamina C. Nos dice M. Patti Mena, tengo unas, y lo pone entre comillas, alitas en las vértebras a la altura de la cintura. Estas me pueden afectar, tengo 58 años. Por otro lado, en llamadas telefónicas nos dice Lucila Sánchez Marín, la osteopedia da lugar a la osteoporosis. Rosario Rojas, cuando estaba en Argentina recibí tratamiento para osteoporosis y lograron curarme hasta llegar a la osteopenia. Sin embargo, cuando llegué a México, el tratamiento que recibí fue diferente al que recibía por osteopenia y la osteoporosis entonces me regresó. ¿A dónde debo ir para tratarme? ¿Qué es lo que puedo hacer? Yolanda González, tengo osteoporosis, tengo poliomielitis y siempre he trabajado sentada. Me he tratado con el medicamento Risedronato. Cubre los huesos, lo tomo por más de 10 años. Tomo una pastilla cada 8 días y mi pregunta es, ¿por cuánto tiempo debo tomar precisamente esta pastilla? ¿Es indefinido? Marta González, tengo osteoporosis desde hace 10 años. Me pongo bombilla inyectada cada 3 meses. ¿Me sirve esto o estoy cometiendo un error? Y Mónica Suárez Gómez, ¿cómo prevenir fracturas de columna vertebral y qué ejercicios recomiendan para fortalecer dicha área? Parte de las preguntas que hay hasta el momento, tenemos muchas más, pero también hay personas que van a participar en el público. Pero antes de eso vamos a ver la siguiente cápsula que nos habla acerca precisamente de la densitometría.
La densitometría es un método de imagenología muy sencillo. Se utiliza radiación a dosis muy pequeñita, muy controlada, y es un método diseñado específicamente para evaluar la densidad de los huesos, saber qué tan compactos, qué tan fuertes son. Sabemos bien que durante los primeros 25 a 30 años el esqueleto adquiere la mayor dureza, el mayor desarrollo, y después de los 30 años empieza a haber un descenso, que en el caso de las mujeres se acentúa cuando llega la menopausia, y en el caso de los hombres después de los 60 años. A partir de los 40 años sería una buena edad como para tener la primera densitometría. En el caso de los hombres, como la densidad ósea se mantiene más, salvo que haya alguna patología, podría hacerse después de los 60 años. Es un método muy sencillo, hay inclusive equipos portátiles, duran no más de 15 minutos. El paciente se presenta, se le coloca una bata, se acuesta boca arriba. Previo a esto es muy importante tomar algunos datos para alimentar a la computadora. Entre esos datos son la raza, la edad del paciente, la estatura, hay que pesarlo y medirlo. Con toda esta información la computadora hace una evaluación en base a lo que ella ya tiene en su software, y va a hacer una comparación entre este paciente contra dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes sanos y un grupo de pacientes de la misma edad sin ninguna patología. Y en base a esto nos van a dar los parámetros de referencia. La máquina, con toda esta información, va a generar una escala de colores. Aunque se puede hacer un rastreo de cuerpo completo, se revisan las zonas de mayor riesgo en base a la estadística mundial, que son generalmente cadera, columna y muñeca. Y la máquina nos va a generar una gráfica con escala de 3 colores, donde vamos a ver cómo en la parte superior destaca un color verde, después una franja amarilla, y en la parte más baja una franja roja. La franja verde nos marca normalidad. Cuando el indicador aparece en la franja amarilla, nos está indicando que el hueso ha perdido cierta dureza y densidad ósea, y este estado se llama osteopenia. Y en una etapa más avanzada, en la franja roja, sería ya diagnosticado como osteoporosis. Todos aquellos pacientes que acostumbren a hacer un chequeo anual pueden incluir en su revisión una densitometría sin ningún riesgo. Es un método accesible que tenemos la posibilidad de prevenir en aquellas pacientes que están sanas, y en aquellas pacientes que ya se diagnostica, poder tratarlas y evitar llegar al periodo de osteoporosis, y con esto prevenir una fractura, que es uno de los padecimientos más frecuentes y que generan mayor cantidad de cirugías, y es un gasto tremendo para el paciente. Como todos los lunes, estamos con público que nos van a compartir sus experiencias. Hola, Rosario. Hola, buenos días. Yo tengo menopausia prematura a partir de los 39 años. Tengo desgaste del 50% en los huesos, y yo quisiera saber si la menopausia me afecta a los dientes y los medicamentos a los riñones. Esas son mis preguntas. Doctores, ¿la menopausia le afecta a los dientes? Miren, la dentición es un fenómeno muy particular que involucra mucho calcio, ¿sí? Pero el hueso que es más dinámico es el hueso de la columna, el de la cadera y el antebrazo. Entonces, más que preocuparse por los dientes en particular, hay que preocuparse por todos los huesos. Sin embargo, cuando alguien se hace procedimientos dentales y está con tratamientos para osteoporosis que están tratando de equilibrar el hueso, se ha reportado que hay problemas serios en el fenómeno de cicatrización, sobre todo cuando se ponen implantes o no, pero es un fenómeno muy raro que se presenta en gentes que tienen, además de tratamientos para osteoporosis, que tienen dosis mucho más altas y tienen otras enfermedades como cáncer y todo, donde más se presenta. O sea, no deben de preocuparse porque están en tratamiento con osteoporosis, tengan que atenderse dentalmente. Bueno, le dijeron que tenía una densitometría con el 50%. Es muy interesante lo que está marcando, porque es como partimos. El hueso se forma con hormonas en la época de la juventud, y cuando faltan las hormonas por una situación quirúrgica o médica o algo, también el declive es muy importante. Y esa es la osteoporosis primaria que hablaba la doctora Clark, que habla de falta de hormonas, es la primera causa y la más frecuente de descalcificación. Entonces, los tratamientos que está tomando a dosis muy altas, y los primeros que usar sí tenían cierto impacto con el riñón, pero ahora que se dan a dosis, son medicamentos mucho más potentes de dosis menores, no hay riesgo para el riñón para dárselos, a menos que ya tenga un riñón en un proceso final de funcionamiento con insuficiencia renal. Pero usted no tiene insuficiencia renal. No. Ok, perfecto. Entonces, a tomar muchísimo líquido. ¿Y hace ejercicio? Sí. Perfecto. Perfecto. Nado y camino. Y comer adecuadamente. Ok. Gracias, Rosario. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Qué nos va a platicar? Pues yo tengo
ahora sí ya bajé a osteoporosis. Tengo artritis reumatoides, me dan metrotexato, me dan la prednisona, el ácido fólico y me dan también el sustituto del diclofenaco, el sundilaco. Sulindac. Sundilac, exactamente. Y entonces mi pregunta es esta, si voy a recuperar mis huesos o ya no, porque también estoy tomando este otro, que me lo tomo cada 8 días. Déjame, acuérdese que yo ya sin lentes no la libro, espérame. Es ácido endrinol. Es ácido alendrónico. Recuérdense que aquí en la televisión nosotros no damos consultas específicamente, pero su pregunta es, ¿tiene posibilidad alguien que tiene ya osteoporosis de revertir, además con las enfermedades concomitantes que tiene? Si me permites, mira, déjame planteártelo. Es el caso opuesto. O sea, tiene todos los riesgos para tener una fractura, pero tiene todas las alternativas para prevenirla. Para empezar, los tenis que trae. Eso va a evitar que se caiga, ¿de acuerdo? Está tomando un medicamento ideal que es súper económico porque ya perdió lo de la patente y todo, y que puede recuperar el hueso prácticamente un 60%, disminuir las fracturas. Y obviamente los factores de riesgo que practica Patricia tiene todos, ¿no? Sí, bueno, ella puede, desde luego es un caso de osteoporosis secundaria en donde la artritis reumatoide simple y sencillamente es una de las causas. Desde que yo me detectaron la artritis desde que tenía yo 54, 55 años, ahorita tengo 67. Gracias a Dios voy bien. Sigue su tratamiento adecuadamente. Por lo que dice está muy bien tratada, lo que usted acaba de indicar está muy bien tratada, siga así. Gracias, y está tomando un medicamento específico para no perder hueso. Entonces es muy buen tratamiento. Estoy en un grupo de INAPAM, hago ejercicio, entonces... Sí, muy bien. Sígale por ese camino. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Gracias. Ahora vimos una cápsula. Sí, doctor. Así, yo comentaría nada más con la ciudad que el objetivo, su pregunta que si va a tener otra vez huesos de quinceañera, no, pero hay que entender que la enfermedad la va a lograr frenar con el tratamiento que está llevando. Y si usted frena la enfermedad y cuida los factores de riesgo, lo principal, una fractura sí la puede evitar. ¿Y en cuanto a movimiento? Aquí este es un muy buen caso y un muy buen ejemplo, porque, por ejemplo, usted, y puede haber muchas personas que estén en esta situación, es una buena candidata para un seguimiento por un servicio de rehabilitación. Tenemos aquí oportunidad de dos cosas. Uno, prevenir para cuidar su densidad ósea. Obviamente no llegar a una complicación que sea una fractura, pero con la artritis reumatoide también tenemos la oportunidad de cuidar la alineación de sus huesos. Entonces sí es bueno hacer ejercicio, pero esto es como lo importante de las especialidades médicas, ¿no? Porque a veces nos dicen, vamos a hacer ejercicio, y sí, vamos, a lo mejor hacemos un acondicionamiento general, que no es malo, sin embargo, para los temas especiales de osteoporosis o ciertas condiciones médicas especiales como artritis reumatoide, sí necesitamos dosificar ese ejercicio y necesitamos especificar qué músculos y qué articulaciones se deben trabajar más y cuáles no. Ese es el arte y ese es el poder que ahorita usted tiene, esa capacidad de prevenir para de verdad tener un buen tratamiento complementario, en este caso con la rehabilitación, y que no haya alguna complicación de sus dos enfermedades, la osteoporosis y la artritis reumatoide. ¿Qué ejercicios se recomiendan? ¿Son generales para todo el mundo con osteoporosis o se hace un traje a la medida? No. Cuando hay osteoporosis y sí a lo mejor la densidad ósea que se tiene es bajita, se recomienda mucho acuático. Puede ser sesiones de hidroterapia, puede ser natación. Cuando no hay accesibilidad, porque también ese es un punto importante, muchos pacientes pueden no tener esa accesibilidad o simplemente no ser candidatos a tener ese tipo de modalidad terapéutica, podemos hacer ejercicios aeróbicos sin impacto o con impacto dependiendo del nivel de pérdida de masa ósea. Entonces, o si hay alguna enfermedad concomitante, por ejemplo, con ella, no tendríamos que hacer ejercicios de impacto, ¿no? Con ella sería muy bajo impacto, apostarle al ejercicio aeróbico controlado y movimientos articulares controlados, que pudiéramos hacer con ergómetros de brazos, de piernas, pero digo, favorablemente, pues sí caería con ella bien la hidroterapia. Ahora, doctores, ya vimos una cápsula de densitometría ósea. ¿A qué edad o a partir de cuándo o quién y cómo? Ok, si me permites responderlo, mira, eso ha sido muy controvertido. Dices, bueno, lo quiero hacer en la época que da más fracturas, entonces arriba de los 65 años, para que el estudio sea bien dirigido y óptimos los resultados. Pero si tú estás hablando de prevención, y ahora la Asociación Americana ya cambió la de endocrinología, es hacerlo a partir de los 50, no los 40 como comentan, sino de los 50, que es cuando empieza a haber un gran porcentaje con descalcificación. Hombres y mujeres.
Hombres y mujeres, no. Mujeres. Mujeres. Los hombres Ahorita como 10 regresamos años con los hombres, después. pero vamos a una cápsula, no se vayan. Sí. La densitometría ganó mucha fama porque nos da idea de un componente de la estructura de los huesos, que es la cantidad de mineral. El mineral del hueso es fosfato de calcio, la gente cree que es calcio y no es calcio, es fosfato de calcio. Y esta parte de la fase mineral no es más que la mitad de la estructura del hueso. El mineral del hueso tiene que estar en una gelatina que se llama colágena y que se denomina matriz orgánica del esqueleto, que es, como su nombre lo indica, la parte viva del esqueleto. Entonces, la matriz orgánica del esqueleto se puede medir directamente por ultrasonido óseo, que se llama sonometría esquelética, y su biología, la manera en la que vive la matriz orgánica del hueso, se mide por lo que se llaman indicadores del remodelado de los huesos. Afortunadamente la osteorrorosis, que genera una densitometría baja y la palabra sus huesos están frágiles, es historia. Ya ahora con las nuevas tecnologías podemos integrar muy bien cómo está la estructura en cuanto a fase mineral y fase orgánica. Un diagnóstico completo de osteoporosis, bueno, requiere una historia clínica muy cuidadosa, porque hay condiciones que desmineralizan al hueso sin destruirlo. Nada más pierde mineral el hueso, no puede fijar el mineral. Eso se llama osteomalacia. Nosotros, después de una buena historia clínica, podemos ver si hay antecedentes de la toma de medicamentos, de alguna otra enfermedad. La litiasis renal recurrente es muy frecuente. Si existen condiciones en donde la persona antes de los 50 años no desarrolló la masa ósea pico, que se tome en consideración los antecedentes hereditarios, porque 60% de la calidad del hueso se hereda y el otro 40% se hace en la vida cotidiana. Además de la densitometría, hay que hacer la sonometría por transmisión de ultrasonido e integrarlas las dos para ver cómo está la estructura del hueso. Debe haber una proporción muy cercana entre mineral y matriz orgánica. Cuando tú destruyes la matriz orgánica del hueso, cuando desmineralizas el hueso, hay muchos productos de la destrucción del hueso que pasan a la sangre, aparecen en la orina y se pueden medir en la sangre y en la orina. Lo que llamamos indicadores bioquímicos del remodelado, y entonces sí podemos tener un diagnóstico. Es bien importante que los que vean este programa sepan que no hay que generar osteorrorosis. Si nada más le dijeron que tiene usted osteoporosis por densitometría, dese el tiempo para que alguien que conozca mejor de la salud ósea valore el estado de sus huesos. Todos los martes en Diálogos en Confianza el tema es la familia, y mañana tocaremos un asunto que es muy importante de detectar, porque creo que para muchas personas pasa desapercibido y no se dan cuenta de cuál, o no nos damos cuenta de cuál es la conducta que como madres o padres tenemos hacia las hijas o los hijos. Manifestaciones del maltrato infantil. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos viviendo o que estamos provocándoles justamente a nuestras hijas y a nuestros hijos hacerles pasar por esta situación? Y sobre todo, ¿cómo se puede resolver o cómo podemos actuar para nutrir precisamente la parte emocional en nuestras hijas, en nuestros hijos, que es de vital importancia? Desde luego que esta situación pues puede presentarse cada vez con mayor frecuencia, y es que ante, por ejemplo, una separación o un divorcio, las hijas y los hijos pueden volverse incluso hasta una moneda de cambio, donde sin importar lo que provoquemos en ellos, entonces mamás como papás entonces están haciendo o haciéndolos como los rehenes, y justamente lo que hacemos es provocarles todo este maltrato. Por eso es importante que no se pierdan mañana para saber qué podemos hacer o cómo ayudarle a las personas que veamos que atraviesan por este periodo, por esta etapa, qué es lo que, a quién pueden consultar y de qué manera se puede actuar para darle a nuestras hijas y a nuestros hijos una mejor calidad de vida.
53 41 44 35 es el teléfono para que llamen en este momento, se comuniquen y con mucho gusto les apartamos un lugar. Este es el resumen de la primera parte. En ciertos grupos de edad existe la percepción de que existe un problema en los huesos, pero no todavía esa conciencia de cuidado y de autocuidado. Osteoporosis ya por lo menos hemos avanzado y está dentro de los indicadores de salud. A partir de los 50 años se empezará ya dentro de muy poco a hacer un tamizaje hacia todas las mujeres y hombres y se les hablará de factores de riesgo. Tenemos ya una guía de prevención y de diagnóstico para primer nivel de salud. El hueso es una estructura que mantiene capacidades elásticas y plásticas y que si se deforman en exceso por alguna fuerza que supere estas capacidades, llega a tener algún tipo de lesión, en especial una fractura, ¿no? Son tres las cualidades que el hueso debe tener en su desarrollo, que es desde su formación se modela y en la etapa final se remodela de la vida. Hasta los 20 años hacemos hueso, de los 20 a los 50 mantenemos hueso y a partir de los 50 empezamos a perder hueso. Si nosotros durante todas las etapas de la vida cumplimos con una buena nutrición y somos activos físicamente, muy seguramente vamos a llegar con esqueletos competentes a la vida adulta. Muy importante darle como esa nutrición tanto en el aporte nutricio como en el ejercicio, ¿no? Leche, queso, crema, yogur, hay muchos derivados de los lácteos que contienen eso. En México existen los charales que mencionaban anteriormente, que contiene gran aporte. Y de pescados y mariscos, el salmón es el que más contiene gran aporte de calcio. Aunque tengas descalcificación y estés con un fenómeno de riesgo, ¿de acuerdo? Porque tengas la actividad física adecuada y la estás compensando, si no hay caídas, no hay fracturas. El ser mujer nos lleva a un riesgo mayor de tener osteoporosis que ser hombre, pero no olvidemos al sexo masculino que también le da. A mayor edad, mayor pérdida ósea. Entonces la edad es muy importante. Que nosotros mismos hayamos tenido una fractura después de los 40 años, que sea una fractura de riesgo mínimo. La menopausia es otro factor de riesgo, desde luego, porque perdemos rápidamente hueso. La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio, el cual junto con el fósforo son dos minerales esenciales para la formación de los huesos. La deficiencia de esta vitamina puede ser un factor de riesgo para padecer raquitismo en la infancia u osteoporosis en la adultez. El cuerpo produce la vitamina D cuando la piel se expone directamente al sol. Por eso, con frecuencia se denomina la vitamina de la luz del sol. La mayoría de las personas satisfacen al menos algunas de sus necesidades de vitamina D de esta manera. Es importante señalar que muy pocos alimentos contienen vitamina D de manera natural, por lo que algunas personas posiblemente necesiten tomar un suplemento de esta vitamina. No obstante, los pescados grasos como el atún, el salmón y la caballa están entre las mejores fuentes de vitamina D. La vitamina D se le agrega a muchos cereales para el desayuno y a algunas marcas de bebidas de soya, jugo de naranja, yogurt y margarina, por lo que se recomienda revisar la tabla de información nutricional en las etiquetas de los alimentos. Por otra parte, la vitamina D en exceso puede hacer que los intestinos absorban demasiado calcio y provocar niveles altos de este mineral en la sangre. Los niveles altos de calcio en la sangre pueden llevar a que se presenten depósitos de este mineral en corazón y pulmones, confusión y desorientación, daño a los riñones, cálculos renales, náuseas, vómitos, estreñimiento, inapetencia, debilidad y pérdida de peso. Por ello, antes de consumir esta vitamina, consulta a tu médico. Voy a regresarme un poco a la cápsula, no esta, sino la anterior, que la doctora nos quería comentar algo Sí, sobre. les quería comentar sobre la densitometría. Desde luego, la densitometría es el examen por excelencia, desde luego con el que se puede hacer el diagnóstico de osteoporosis y como por ahí traen en el público, ¿verdad? Se ven que es como semáforo, como lo vimos, lo que es verde, luego amarillo, lo que es osteopenia y luego rojo. Ese es el examen, ese es. El ultrasonido realmente no lo recomienda ninguna de las guías, no lo recomienda nadie para hacer el diagnóstico de osteoporosis. Para hacer su diagnóstico tiene que ser con densitometría y ojo, no es tampoco cualquier densitometría, tiene que ser una densitometría central. ¿Qué quiere decir? Una densitometría de la columna y de la cadera. En base a eso se hace el diagnóstico de osteoporosis cuando se hace a través de la densitometría. Pero hoy el diagnóstico se hace a través de la suma de los factores de riesgo en la historia clínica más la densitometría. Perfecto. Ahora sí hablemos de la vitamina D. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué suena tanto? Déjame empezar con esto. Mira,
Los primeros estudios de tratamiento fueron dando medicamentos, ¿no? Dando hormonas solas. Luego les dieron calcio, ¿sí? Y luego al darles calcio había más fracturas que si no les daban calcio y si no les daban medicamento. Porque se engañaba el organismo, parecía que el calcio estaba bien, que es lo que se necesita. Entonces se dieron cuenta que necesitaban incorporarse la vitamina D. ¿Sí? Y la vitamina D es la que hace que el calcio que tú comes pase al hueso y que se mantenga ahí como reserva. Si no tienes suficiente vitamina D, y en México estudios recientes que han hecho hablan de que estamos 10 puntos abajo de los requerimientos mínimos de vitamina D en el promedio de las mujeres. O sea, deben dar entre 30 y 70 y nosotros andamos como en 20. Entonces nos falta mucha vitamina D. Entonces la vitamina D es una hormona que el cuerpo no produce completamente, entonces necesitas tomarla extra y si no es a través de los alimentos que estás comentando, hay que suplementarla. Si la suplementas, mantienes bien. Las últimas guías recomendadas de endocrinología americana que acaban de publicarse hace 3 meses, hablan de que con la edad y el sobrepeso necesitas más vitamina D. El sobrepeso también. Sí, y entonces en lugar de 400 unidades que traen los suplementos con calcio, necesitas hasta 4000 para determinadas condiciones. Entonces, si tú no tomas los 1200 de calcio y no tomas los 1600 de vitamina D que necesitas para manejar ese calcio al hueso, vas a estar en un fenómeno de tomarlo de tu hueso para compensar tus necesidades. Ahora, no quiero causar un pánico en nuestros televidentes que todo el mundo se lance ahorita a comprar ni calcio ni vitamina D. Tiene que ser prescrito por un médico. Y mi pregunta es, ¿se puede sustituir con una alimentación adecuada? Mira, esto es tan deficiente que aún en los cereales y en los lácteos está incorporada la vitamina D por su seguridad y por las necesidades que tenemos del calcio y la vitamina D. La nutrición es la base fundamental, pero no es así en la historia diaria de la gente. Entonces, estos suplementos, sobre todo, si ya te faltan las hormonas, estás perdiendo hueso y tienes más edad, si no compensas con el calcio y la vitamina D, por lo menos de esa forma, suplementándolo, vas a tener la historia natural de la osteoporosis, que la gente está muy consciente de ello. Todo el mundo ve a las gentes grandes y las ve con jibas dorsales, con cambios de posición, que no se pueden mover muy bien, y es el punto de partida de los ortopedistas y de los médicos de rehabilitación, a tal extremo que el Instituto Nacional ya no es de ortopedia, es Instituto Nacional de Rehabilitación y Ortopedia. Exacto. Ok, pero entonces volvemos a la base. ¿Qué pasó, doctor? Yo quisiera decirles a lo mejor de manera más fácil esto de la vitamina D. La vitamina D es un taxi. Llega al intestino, recoge esa molécula de calcio, se la lleva al hueso y cuando necesitamos calcio para nuestras funciones hormonales, llega la vitamina D como taxi, la saca del hueso y la pone en el torrente sanguíneo. Entonces es un transportador de la vitamina D. Ahora la vitamina D no la tenemos en el organismo, pero nosotros la producimos a través de los rayos solares. Entonces desde prevención se los digo, no hay que tomar suplementos en prevención. Lo que tenemos que hacer es tomar el sol sin pelearnos con los dermatólogos por el cáncer de piel. Si nosotros tenemos zonas expuestas como las piernas y los brazos sin protector solar, porque si usamos protector solar, entonces inhibimos estos rayos que son buenos para hacer la síntesis cutánea de vitamina D, entonces nos ponemos 20 minutos en hora que no sean pico de 2 a 3 veces a la semana. Es suficiente, vamos en el carro con el antebrazo de fuera, vamos caminando con piernas y brazos y con eso ya estamos haciendo síntesis de vitamina D. Lo que es cierto es que después de los 50 años, esta síntesis cutánea disminuye y ahí sí es importante la suplementación, pero no realmente antes de esa edad. Las suplementaciones se hacen también, no es en la población general indiscriminadamente, sino en grupos vulnerables como los neonatos, por ejemplo, que sí requieren vitamina D, como los adultos mayores que ya no se exponen al sol y que esta síntesis cutánea es deficiente. Entonces en eso sí les damos vitamina D porque en la dieta desafortunadamente ni la leche ni aquellos medicamentos como cereales y demás que traen muy poquita vitamina D y nosotros necesitamos ya en adultos mayores alrededor de 800 a 1000 unidades internacionales de vitamina D. Pero ahí la clave es no automedicarse, por favor, recuérdenlo, porque aparte, si bien no tanto la vitamina D, pero el calcio sí puede tener efectos colaterales que pueden ser bastante severos y la gente, no, pues yo tomo calcio, pero a lo mejor lo estás tomando y ni siquiera lo estás fijando. Entonces, tiene que ser un tratamiento adecuado. Ese comentario que estás haciendo es espectacular porque generó que la gente dejara de tomar calcio y dejara de tomar la vitamina D adecuada. Y lo que vimos en los estudios de seguimiento de los pacientes es que la pérdida de hueso se incrementó y la respuesta a los tratamientos para las gentes que tenían esa deficiencia se limitó, no logramos los resultados estándares recomendados. Entonces ahora la política es en quién lo necesita
darlo en las cantidades suficientes que lo necesita y eso pues lo puedes medir, lo puedes saber empezando por una densitometría, ¿no? Ok, ojo, ya dijo el doctor, en las cantidades adecuadas, no se lancen ustedes a las farmacias. ¿De acuerdo, Oscar? ¿Qué hay? Nos dice, por ejemplo, Lau Hinojosa, bueno, no, esto era de lo de las rodillas. Mir Corona, el colágeno hidrolizado y la grenetina hidrolizada son lo mismo, nos sirven como preventivo, cada cuándo se pueden o deben de consumir. ¿Hay alguna relación de osteoporosis y enfermedad de Crohn de un hombre de 34 años que al mismo tiempo es un atleta de alto rendimiento? Nos dice Vicky Rincón. Una mezcla para acabar con el hueso son las carnes de cerdo y el refresco de cola, nos dice Francisco Silvestre. Por favor, que no se vayan a olvidar, o la doctora que no se vaya a olvidar de la lista que nos recomendó hace rato. No, la publicaremos más tarde en redes, sí. Nos dice Narciso Zamora, tengo 55 años, hace 3 me detectaron desgaste de una rodilla. ¿Se me puede quitar ese desgaste por sí solo? ¿Debo hacer cierto ejercicio o eso a través de la alimentación? ¿O debo ir al médico? Carmen Hernández, me hice una densitometría y el diagnóstico fue osteopenia. Me dieron calcio por 2 meses. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se debe de tomar el calcio? Tengo 56. Esther Carmona Vega, mi hija tiene 9 años y el día que tiene educación física le duelen mucho las piernas. El ortopedista dice que no necesita zapatos ortopédicos. ¿Es normal entonces que sienta dolor? Nos dice también Judith Painbert. Por favor, comentar sobre la prolia. Daniel Esqueda, dice, soy Norma, tengo gonartrosis bilateral en rodillas. Si no le doy un buen seguimiento, ¿puede degenerar esto en una osteoporosis? Gloria Ortiz, tengo 48 años, tengo osteoporosis por menopausia prematura a los 40. ¿Será recomendable practicar yoga como ejercicio o tal vez tiene un impacto un poco más alto? Luz Manó, me gustaría que enviaran el listado de los alimentos. Sí, bueno, un poco más adelante. Elvia Orduño, tengo 71 años y me duelen todas las articulaciones. ¿Qué me pueden recomendar en este caso? Por otro lado, nos dicen también Mónica Suárez Gómez, ¿cómo prevenir fracturas de columna vertebral y qué ejercicios recomiendan para fortalecer más esa área? Graciela Martínez, hacer yoga afecta a mis vértebras ya que tengo osteoporosis. Rosa María Sánchez, ¿cuáles son los beneficios y los riesgos de la inyección que contienen anticuerpos monoclonales y que se usan para la osteoporosis? Carla Gallegos, yo tuve una fractura de tobillo y peroné. Me pusieron una placa y 7 tornillos, pero cuando hace frío, la verdad es que el dolor se intensifica y tengo miedo de quitarme esa placa. ¿Es conveniente quitármela y los tornillos para ya no sentir ese dolor o a pesar de ello lo seguiré sintiendo? Laura García, una pregunta para los doctores. Yo estoy, tomo supongo, tamoxifeno por 5 años, el cual es un bloqueador hormonal. Entonces quiero saber qué puedo hacer para contrarrestar en este caso el riesgo de contraer la osteoporosis. ¿Qué hay para detener la osteoporosis en mi situación? Ana Berta Juárez Cruz, padezco artritis reumatoide, tuve que ser operada de la cadera derecha y ahora tengo problemas con la cadera izquierda. Necesito una operación, pero la verdad es que no cuento con los recursos. ¿Cómo podría ayudarme a conseguir una donación de prótesis? ¿Quiénes se dedican o si hay alguna institución para esto? Elvira Arriaga, me gustaría saber si el consumo de café causa osteoporosis y si es recomendable tomarlo. Felicidades al programa y muchas gracias. Y finalmente Guadalupe Paz, una persona que tuvo cáncer, ¿podría realizarse una densitometría ósea o no es recomendable? Parte de las preguntas y comentarios hasta el momento. Muchas gracias por comunicarse. Muchísimas gracias. Tenemos una gran cantidad de comentarios y nos da mucho gusto que nos escriban los doctores y los van a contestar todos en el último bloque. Pero vamos entonces nada más a aclarar un punto más, que ya se habló de vitamina D, ya se habló del calcio. Alguien mencionó que hay que tomar magnesio, porque también es otra cosa que hay gente que ahora estudia, me vuelvo coach de salud en 3 meses por internet, en vez de estudiar medicina o estudiar una licenciatura en nutrición.
¿Qué opinan de estas suplementaciones? No, la realidad es que sí se necesita fósforo y calcio, pero en una dieta normal tenemos el aporte es mínimo y tenemos el aporte. Lo que hay realmente que cuidar es que el aporte de calcio sea el necesario, pero también es muy importante que la biodisponibilidad del calcio es a través de los alimentos. Entonces hay que tomar otra vez lácteos, que son los que mayor cantidad de calcio nos aportan, y tener una dieta balanceada. Y tratar de llegar a los requerimientos que sí necesitamos, por ejemplo, en las mujeres después de los 50 años, de 1000 a 1200 debe de ser de calcio. Ese es el aporte que tenemos que hacer y hay que hacerlo con la dieta. Entonces, en términos generales, si incluimos por lo menos tres raciones de lácteos, estamos teniendo más o menos un buen aporte de calcio y a eso le adicionamos la comida normal. Y cuando no llegamos a ese aporte, entonces sí, dar un suplemento de calcio. Y les recomiendo que se metan al sitio de internet, que también se los mando, de la Fundación Internacional de Osteoporosis. Ahí tenemos nosotros un cuestionario que nos da cualquiera de ustedes, se puede mete lo que come al día y les va a decir más o menos cuánto calcio están obteniendo de su dieta. Y entonces si ustedes dicen, bueno, resulta que sí, nada más estoy comiendo 600, necesito otros 600, pues ya verán de qué manera aumentan los lácteos o toman un suplemento. Doctor, vamos a un corte, no se vayan. Estamos en Diálogos en Confianza. Las medidas de higiene preventivas para evitar la osteoporosis vienen siendo cuidar varios aspectos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el baño. El baño, ponerle agarraderas, lo que es junto al sanitario, en lo que es la regadera, dejar la regadera, si hay tina o bañera, desecharla y poner también agarraderas, ¿no? Poner lo que es suelo antiderrapante y tapetes antiderrapantes, ¿no? Eso es en el baño. En la casa, quitar lo que pueda estar tirado, como juguetes o cosas que no pueda tenerse a la vista, ¿sí? Igual las mascotas pueden ser unas de ellas que puedan provocar una caída a una persona que padezca osteoporosis. Caminar en zonas no iluminadas también puede provocar una caída, entonces hay que evitar caminar en zonas no iluminadas. En la calle, buscar que las calles están bien pavimentadas o cuidar donde se camina, evitar la zona de lodo o que estén con irregularidades. Que se camine en un ritmo constante pero tranquilo. Caminar deprisa puede provocar una caída. Otra cosa a tomar en cuenta viene siendo el calzado. Un calzado con un tacón muy alto o que no tenga un buen agarre puede provocar una caída, como sandalias o tenis o zapatos demasiado suaves. Para levantarse de la cama, generalmente uno debe de voltearse, girarse hacia el lado en donde va uno a levantarse. Se gira, al ponerse de costado, se coloca la mano que queda, el brazo que queda arriba de la mano, se apoya lo que es en el colchón, el codo que queda abajo, se hace esa palanca, se bajan los pies y de esa manera se incorpora. De otra manera, mucha gente lo hace hacia el frente y al hacerlo hacia el frente, si se padece osteoporosis severa, puede haber incluso una fractura. Los asientos de las personas que siempre tengan un respaldo y unas agarraderas para que puedan levantarse adecuadamente, que sean firmes, no que solo tengan tres apoyos, que tengan sus 4 apoyos. Decíamos que la osteoporosis está prácticamente ligada a la enfermedad, al envejecimiento. Obviamente hablamos de los casos típicos, hay casos por allá típicos en varones jóvenes, en gente muy joven, que por razones sumamente específicas tiene osteoporosis. Sin embargo, se ha generado un mito, una creencia inexacta en la población común, justamente a entender, a creer que el envejecimiento, que la curvatura, lo que entendemos como las jorobitas son normales en el paciente senil. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. En el momento en que vemos un pacientito nuestro, nuestra gente mayor, nuestro anciano, con una joroba, con un problema en la curvatura dorsal, seguramente que tiene ya un problema, seguramente que esté en riesgo no solamente de que tenga una debilidad muscular, sino de que tenga un colapso en la vértebra dorsal, por ejemplo, que esté causando una curvatura anormal. Es muy importante en términos de osteoporosis entender el fenómeno de cascada, que quiere decir que hasta el 20% de los pacientes que tuvieron una fractura vertebral va a tener una segunda fractura vertebral a lo largo del siguiente año. Recomendamos ampliamente que en cuanto se note un defecto postural, empecemos a ver a nuestro pacientito un estudio bioquímico simple, una densitometría, un poco de ejercicio para justamente ver qué es lo que está pasando con él.
Ok, estamos de regreso aquí con el público, la Marta. Hola. Usted tiene una pregunta muy específica. Sí, yo tuve una fractura, un esguince en el pie y luego de eso me fracturé la muñeca. En el seguro no me quisieron hacer la densitometría, pero fui con el doctor Ponce de León, que él me mandó a hacer la densitometría y ahí me di cuenta que tengo osteopenia. Y de eso me recomendó el Fosamax. Está muy caro, fui al seguro y me dieron el Odronato. Adrenato, sí. Adrenato, ajá, y lo estuve tomando año y medio, pero ahora ya, el seguro ya no lo da. Sí, a lo que voy es esto, siempre que creemos tener los huesos sanos, pero no es cierto. Pero usted me quería comentar de otro tratamiento alternativo. Sí, ahora está muy de moda que te van a inyectar ozono. ¿Está muy de moda en dónde? En los médicos, por ejemplo, a mi esposo le están inyectando ozono y yo le dije, oye, yo tengo osteopenia. Dice, pues estaría bien también. ¿Quién le dijo que estaría bien? Una terapeuta que está ahí. Una terapeuta. A ver, doctores, ¿podrían hablar de esto, por favor? ¿Sirve esto del ozono? Sí, mira, no nos sirve. No sirve. Básicamente el perfil que está manejando es muy adecuado. Las chicas de su edad ya tienen ciertos cambios. O sea, los jóvenes empiezan con poco hueso, poco denso, pero muy elástico. Y a la edad de la paciente, de la mujer, que estamos ya en la edad de arriba de los 60, tenemos el mismo hueso con muy baja densidad, pero es un hueso que ya no es tan elástico. Entonces, si ya tuvo una fractura, eso le da 16 veces más riesgo de otra fractura. Entonces tiene que cuidarlo y entonces el tratamiento con el endronato debe de seguirlo. No deje su No debe de suspenderlo. Y es mucho más económico que el otro, 10 veces más económico y nada más es diferente casa comercial. ¿De acuerdo? Pero ahora mi pregunta es esto del ozono, porque se ha escuchado mucho, que hay alguna aprobación, ¿está aprobado por las comunidades científicas? No, para este tipo de tratamientos. No. Yo puedo comentar que el ozono no es realmente una alternativa, ni mucho menos existe dentro de los tratamientos para la osteoporosis como tal. El ozono son 3 átomos de oxígeno y lo que busca es a lo mejor hiperoxigenar el tejido para que de esa forma tal vez logre regenerarse o logre una vitalidad diferente, pero hasta cierto punto no para el tejido óseo, no requiere de esa oxigenación para su beneficio. Entonces, a lo mejor algunos otros tejidos sí, pero en especial el hueso y la articulación no. Pero pregunto esto a propósito, porque para muchísimas enfermedades hemos oído hablar que alguien le recomienda el ozono y la señora está gastando en el ozono. Sí. ¿Y tiene algún impacto en su salud? No, ninguno. No le sirve de nada. No y también te sacan sangre, lo ponen en un aparatito y después lo que se separa de la sangre, se llama plasma. Eso te lo inyectan en la rodilla donde tengas el problema. Esa es otra cuestión, que es el plasma rico en plaquetas. Tiene una vertiente directa sobre un beneficio, ya que las plaquetas tienen un factor a nivel tisular de regeneración y de cicatrización, pero no tiene nada que ver con el ozono, pero sí se lleva a cabo. El ozono no sirve para nada, no esté tirando su dinero para osteoporosis, no hay ninguna indicación, aquí están los especialistas, y lo que está hablando del plasma rico en plaquetas tampoco es para la osteoporosis, entonces tengan mucho cuidado, ¿ok? Gracias. Perfecto, Marta. Hola, Irma. Buenos días. ¿Qué nos va a decir? Yo tengo 72 años y padecí una menopausia quirúrgica a los 34 y tengo 16 años diagnosticada con osteoporosis. Me hicieron el estudio de la densitometría porque se me fracturó mi tobillo, pero estoy muy bien tratada. Al principio me pusieron una prótesis en mi rodilla derecha y se fracturó a los 5 años y tengo 10 con la que me pusieron después. Y tengo reconstruida la izquierda. Me pone el doctor una ampolleta que me ponía cada año en la vena, pero ya después se me perdían mucho mis venas y ahora me pone una inyección cada 6 meses. Ok. Y estoy muy bien. Perfecto. Tomo calcio, no con mucha frecuencia, cada 6 meses. Como la alimentación que dicen los doctores, lácteos, verdura, fruta, y me cuido mucho. Perfecto. Mucho. Qué bueno. Porque aparte es diabética, se cuida muy bien su azúcar también, ¿verdad? Sí.
Perfecto. Muchas gracias, Irma. Déjeme pasarme para acá porque tenemos otro comentario más de Gabriela. Gabriela, platícanos. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, yo actualmente no tengo un diagnóstico de osteoporosis, pero mi madre era diabética y ella en un lapso de 18 meses presentó 3 fracturas. La primera fractura fue iba a caerse, metió la mano izquierda y se fracturó la muñeca. La segunda, como a los 4 meses, al tratar de abrir el zaguán, solamente por el esfuerzo, fue el pulgar derecho. Posteriormente, como a los 10 meses caminando, movió un poco mal el pie y tuvo nuevamente otra fractura. Y fue donde entonces le diagnosticaron osteoporosis. Tratamiento ya no le pudieron dar, le comentó el internista, debido a que tenía principios de insuficiencia renal. Aún así, pues permaneció 7 años más, después murió por complicaciones de diabetes, pero el tratamiento para la osteoporosis no lo pudo realizar. ¿Qué edad tenía? 60 años, en la primera fractura 60 años. Entonces le comentaban que pues tenía que tener muchas medidas de precaución para evitar una fractura, principalmente una de cadera o en columna, porque entonces sí el tratamiento sería muy difícil o podría tener consecuencias peores. Pero por eso nos acabas de dar pie a la cápsula que vimos de la higiene, de tener en los baños. Es importante, doctora. Sí, hay varios apartados de higiene. Una es la higiene articular, o sea, ese es un apartado donde nosotros diariamente tenemos que movilizar nuestras articulaciones de cierta manera para lubricar, para cuidar, y esto es para que funcionen al día a día. Y las otras son las medidas de prevención en el hogar. Se considera que nosotros dentro de nuestro hogar tenemos que tener un pasillo o un alcance para poder recorrerlo más o menos de unos 50 a 60 centímetros. Entonces esto nos ayuda a trasladarnos. Si es necesario para el paciente colocar las barras asideras, si es necesario implementar algún aditamento, un uso de bastón, algún uso de andadera para que prevengamos caídas, sobre todo cuidar el que no haya alfombrados, el que no haya tapetes que estorben, que estén arrugados, pero algo muy importante que esas son como medidas externas. En todos los pacientes, sobre todo adultos mayores, hay que asegurarnos que tengan una buena visión y una buena audición. Eso va a prevenir muchos accidentes y muchas caídas. A veces nos olvidamos de esos puntos y es una de las primeras causas de por qué se cae un paciente, ¿no? A veces no es un factor extrínseco, a veces es un factor del paciente que no hay una buena visión y una buena audición que lo prevengan de su medio externo. Ahora mi pregunta es, doctor, ya hablamos de diagnóstico, ya hablamos de factores de riesgo, etcétera, cómo estar pendientes de esto. De tratamiento, sin meternos específicamente a medicamentos, ¿cuáles son los pilares del tratamiento? Evidentemente, y acaba de quedar perfectamente claro que uno de los fuertes es la prevención y la detección temprana, pero el tratamiento... Sí, mira, si me permites, yo creo que tu mesa es ideal. Estás hablando de un ortopedista, estás hablando de alguien que se dedica a rehabilitación y estás hablando de 2 personas que se dedican a la medicina preventiva. Patricia tiene una experiencia tremenda en estudios epidemiológicos, en prevalencias de enfermedades. Ella participó en el grupo del mapa de calcio a nivel mundial, porque a nivel mundial la preocupación es que la gente no tiene el calcio que debe de comer en diferentes países y todo. Entonces hay una actitud, bueno, todos estamos mal, así está bien, o nos falta, ¿de acuerdo? Y la otra situación que es muy importante es lo preventivo. Por ejemplo, mira, Irma estaba hablando de que tenía 20 años más de menopausia. Ella perdió la función de su ovario 20 años antes que las mujeres, entonces todos los problemas les dan 20 años antes. Y son un ejemplo clásico. Y la primera recomendación que me gustaría hacerles a ellas es, obviamente necesitan el calcio y la vitamina D para que su tratamiento farmacológico que están utilizando, que son muy buenos, unos más caros que otros, funcionen y les bajen el riesgo de una nueva fractura. La otra situación que me encantaría poder decir es los lentes. O sea, con esos lentes bifocales se van a caer porque van a poder leer, pero no están viendo el piso. Y todas tienen un zapato adecuado, antiderrapantes. Entonces están haciendo todas las medidas preventivas que nos hacen llegar. Necesariamente necesitamos la participación del doctor, porque necesita él recuperar las 2 rodillas, poner las prótesis, que esa prótesis quede bien y todo, cosas que él seguramente podrá entrar más en detalle, ¿no? Sí. Bueno, aparte de todo lo que ya hablamos de prevención, aparte de lo que ya hablamos que tiene que ser también la actividad física, que es diferente a las diferentes edades y sobre todo en el contexto de cada una de las mujeres. Cuando una mujer ya tiene osteoporosis y ya ha sido diagnosticada de osteoporosis, aparte de todas estas medidas de prevención, aparte de las medidas nutricionales y la actividad física,
sí nos vemos en la necesidad de dar un medicamento específico para hueso. Y existen dos grandes familias. La familia de los que hacen hueso, tú te referías a los osteoblastos, son las células que hacen hueso, forman hueso, y los osteoclastos son los que se comen al hueso. Entonces estas dos grandes familias se dividen en el que forma huesos, que es básicamente la teriparatida, y aquellos que inhiben al osteoclasto, que es el que se come el hueso, y entonces se llaman antirresortivos. Y son las dos familias que tenemos. De los antirresortivos, una gigantesca familia de primera línea, se llaman los bifosfonatos, que hay muchos de ellos que han mencionado aquí nuestro auditorio, y hay uno más que también han mencionado, que es un anticuerpo monoclonal. Un especialista, y esto tiene que ser únicamente con especialistas, un especialista revisará cada uno de los casos de osteoporosis como tal o de osteoporosis establecida con fractura y dará el tratamiento específico para cada una de estas mujeres o hombres. Y la otra cosa muy importante, porque lo escuché con la señora, hoy por hoy sabemos que la osteoporosis es una enfermedad crónica, no podemos suspender el tratamiento. Entonces, esto sí es muy relevante porque, a ver, algunas personas se les ha ocurrido, si tienen tensión arterial alta, de pronto, después de 2 años, suspender el tratamiento antihipertensivo, o los diabéticos suspender el tratamiento para las diabetes, no. Entonces, los que tienen osteoporosis tampoco deben de suspender su tratamiento. El tratamiento es a largo plazo, tenemos extraordinarios medicamentos que se van alternando uno con el otro, que únicamente lo hacen los especialistas y que sí definitivamente funcionan y tienen un efecto muy importante antifractura. Perfecto, esto es clave porque una de las preguntas que hemos visto, Irma nos comentó inclusive que dejó a veces el tratamiento y la doctora lo acaba de ejemplificar de la manera más clara posible. Si tú eres diabético no vas a dejar tu tratamiento para la diabetes, si tienes hipertensión no vas a dejar tu tratamiento para la hipertensión, si tienes osteoporosis no vas a dejar el tratamiento de la hipertensión, pero además vas a agregar las medidas preventivas de las cuales hemos estado hablando a lo largo del programa, que la doctora ya nos especificó, vimos una cápsula también que nos habla de ella, pero todo esto es en conjunto para mejorar la calidad de vida del paciente. Pero existen también las fracturas y después de una fractura, que ya nos dijo el doctor que hay que tratarse, hay que dar una rehabilitación que también es importantísima. Vamos a ver esta cápsula. Vamos a iniciar con lo que es fortalecimiento de abdominales. Brazos cruzados, contraemos abdomen, glúteos y arriba el abdominal. 1. Los ejercicios recomendables para los pacientes que sufrieron alguna fractura por osteoporosis abarcan todos aquellos que son de movimiento, fuerza, equilibrio y elasticidad. 2. Hasta abajo. 3. Cada paciente es un ser individual. Se tiene que valorar qué tipo de osteoporosis tiene, en qué nivel está. Si ya se tuvo lo que es la osteoporosis, se empiezan a realizar los ejercicios para fortalecer y para todo lo que ya mencionamos. Pero si hay una persona que es sedentaria y no ha realizado ningún tipo de ejercicios, entonces se tiene que empezar desde cero. Contraemos lo que son las rodillas y contraemos lo que es abdomen y glúteos. Si ya ha realizado ejercicio, se puede empezar a fortalecer inmediatamente. Si no se ha realizado, se tiene que empezar sin peso, sin fuerza. Se realizan ejercicios para recuperar movimiento, si es que no lo hay, sino para mantener el movimiento, el rango de movimiento normal de las articulaciones, para empezar a estirar, recuperar la flexibilidad. Si es que no se tiene suficiente equilibrio, se practica el equilibrio igual para poder evitar caídas, ¿sí? Y fortalecimiento, para que los músculos puedan proteger adecuadamente los huesos. 5. Descanso. Muy bien. El lunes de la próxima semana hablaremos acerca de la hepatitis C, porque ya tiene cura. Y es que la hepatitis C es la inflamación del hígado causada por este virus. La mayoría de las personas que adquieren el virus de la hepatitis C no lo eliminan de su organismo y desarrollan inflamación crónica del hígado que produce fibrosis hepática y con el tiempo pues puede llevar desde luego a la cirrosis. Hasta hace poco tiempo los pacientes con hepatitis C eran tratados con tratamientos que si bien los ayudaban, también al mismo tiempo podían provocarles serias complicaciones. Además, solo el 40% de los pacientes respondían positivamente y lograban mantener la carga viral indetectable.
Por eso es importante que estemos a la vanguardia y pues desde luego escuchando a las y los especialistas que tienen toda esta información. La invitación es para que no se lo pierdan el próximo lunes y si quieren venir aquí, marquen al 5341-4435. Resumen de la segunda parte. El hueso que es más dinámico es el hueso de la columna, el de la cadera y el antebrazo. Entonces, más que preocuparse por los dientes en particular, hay que preocuparse por todos los huesos. Prevenir para cuidar su densidad ósea, obviamente no llegar a una complicación que sea una fractura, pero con la artritis reumatoide también tenemos la oportunidad de cuidar la alineación de sus huesos. La densitometría es el examen por excelencia, desde luego con el que se puede hacer el diagnóstico de osteoporosis. El ultrasonido realmente no lo recomienda ninguna de las guías, no lo recomienda nadie para hacer el diagnóstico de osteoporosis. No es tampoco cualquier densitometría. Tiene que ser una densitometría central. ¿Qué quiere decir? Una densitometría de la columna y de la cadera. En base a eso se hace el diagnóstico de osteoporosis cuando se hace a través de la densitometría. Y la vitamina D es la que hace que el calcio que tú comes pase al hueso y que se mantenga ahí como reserva. Si no tienes suficiente vitamina D, y en México estudios recientes que han hecho hablan de que estamos 10 puntos abajo de los requerimientos mínimos de vitamina D en el promedio de las mujeres. La vitamina D es una hormona que el cuerpo no produce completamente, entonces necesitas tomarla extra y si no es a través de los alimentos que estás comentando, hay que suplementarla. Si la suplementas, mantienes bien. Las últimas guías recomendadas de endocrinología americana que acaban de publicarse hace 3 meses, hablan de que con la edad y el sobrepeso necesitas más vitamina D. La vitamina D no la tenemos en el organismo, pero nosotros la producimos a través de los rayos solares. Entonces, desde prevención se los digo, no hay que tomar suplementos en prevención. Lo que tenemos que hacer es tomar el sol. Si nosotros tenemos zonas expuestas como las piernas y los brazos sin protector solar, porque si usamos protector solar, entonces inhibimos estos rayos que son buenos para hacer la síntesis cutánea de vitamina D, nos ponemos 20 minutos en hora que no sean pico de 2 a 3 veces a la semana. Es suficiente. Después de los 50 años, esta síntesis cutánea disminuye y ahí sí es importante la suplementación. Estamos en la recta final del programa y vamos a darle respuesta a todas las preguntas que nos han estado mandando, más las que se acumulen en este último bloque. ¿A qué edad hay que hacer la densitometría? Ya lo dijeron, a los 50 años. ¿Y hombres? Más adelante, de los 65, 70 años. Perfecto. ¿Es válido, y lo acaba de decir la doctora, que no, salió en el resumen, tomar calcio como preventivo? Como preventivo nada más en dieta. El calcio idealmente es de dieta. No suplementos de calcio. ¿Es verdad que el calcio inhibe la absorción de otros medicamentos? ¿Que el calcio inhibe? Ajá. ¿Alguien preguntó? Sí, mira, hay que tomar los medicamentos de determinada forma. Por ejemplo, la tiroides la tienes que tomar en ayunas si la estás suplementando. El calcio es mejor si lo tomas después del alimento. Neutralizas la acidez gástrica y se absorbe mejor. Entonces se vuelve muy importante el momento de tomarlo. Perfecto. Y hay que suplementarlo en todos los que tienen deficiencia de calcio, que tienen un fenómeno de densidad baja y sin la menor duda en los que tienen osteoporosis. Ahí no te puedes confiar en otra forma. Tienes que suplementarlo junto con vitamina D. Alguien nos preguntó que si servía tomar calcio arriba de los 50. No sé si es hombre o mujer. Hay que hacerte un estudio y ver si está indicado que te den tratamiento. Mi hijo tiene luxación congénita de cadera y hubo otra pregunta que me hacían por aquí a los 7 años. ¿Tiene que tomar calcio? No, tiene que tomar calcio en dieta otra vez. El calcio idealmente es en dieta y cuando no se alcanza lo que necesitamos de calcio en los mayores de 50 años, damos suplementación de calcio. Pero el niño con luxación de cadera es otro... No, es otro. Es suficiente, ¿no? Ok, pero aparte es otra ventanilla, no tiene que ver con osteoporosis. Ok, sí, para que no revolvamos, porque he visto en algunas de las preguntas y comentarios que hay conjunción de diferentes patologías. Ok, ¿es verdad que estar amamantando me causa osteoporosis? Quiero tener otro hijo. Miren, el proceso de la lactancia es súper importante porque es la mejor fuente de nutrición para el recién nacido. Es su mejor apoyo, mejor, si no hay ni la menor duda. Pero en esa época no hay hormonas. Las hormonas dejan de funcionar en ese momento y obviamente todo lo que va pasando hacia a través de la lactancia viene de la mamá. Entonces necesita suplementarse bien y cuidarse bien, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Entonces se cuida bien, puede seguir amamantando perfectamente bien a su hijo, que es ideal para su hijo. ¿Cuál calcio tomar? Recuerden que no damos recetas aquí en la televisión. ¿El quitar la matriz me causa osteoporosis? Y esa es otra pregunta común y confusión con la matriz y los ovarios. Es un factor de riesgo. Quitar la matriz. Es un factor de riesgo. ¿Dejando los ovarios?
No, dejando los ovarios no hay problema, pero sí considerar que puede ser un factor de riesgo y que entonces volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no es un no absoluto ni es un sí absoluto. Lo ideal es prevención, alimentación y hacer tu densitometría y en base a eso se determina si necesitamos tratamiento o no. Comentarlo con su ginecólogo, porque muchas veces son los ginecólogos los que están en contacto con las mujeres de esta edad. Bueno, yo soy ginecólogo. Por eso, ok. Que comentar la importancia del magnesio, ya lo comentamos nuevamente, en una dieta adecuada, no suplementarse, porque otra cosa, el magnesio sí le da la torre al intestino, porque ahora está de moda que a todo mundo también le digan que tienen que tomar magnesio. Tengo unas alitas en las vértebras, tengo 58 años, ¿qué es eso? Supongo que son las apófisis, pero habría que ver. No, pueden ser osteofitos, ¿no? Pueden ser osteofitos. Los osteofitos, y tiene 58 años, tiene dolor, pues es una enfermedad articular degenerativa, osteoartritis. Que vea al ortopedista, para saber exactamente qué es, que le tomen primero que nada una placa. No sabemos qué son estas alitas de las que está hablando. Ok, ¿la osteopenia lleva a osteoporosis? La osteopenia no es una enfermedad, es densidad baja, no tiene relación con las fracturas, pero es el estado previo a la osteoporosis es donde llegan las fracturas. Perfecto. Tengo osteoporosis y tengo poliomielitis. Estoy bajo tratamiento, ¿cuánto tiempo debo de tomarlo? Volvemos a lo mismo que yo he comentado, el tratamiento es un tratamiento a largo plazo. ¿Sirve la inyección cada 3 meses? Hay inyecciones que te facilitan el poder adherirte al tratamiento sin que tengas que estarlo tomando y que te dé gastritis. Entonces tienes la inyección de cada 3 meses, son 3 miligramos, tomado son 450 miligramos. Pero que la dosis se las dé su médico, ojo con eso. Y sí, hay inyección de cada año y hay otra inyección que es el monoclonal que hablaba Patricia, que es de cada 6 meses. Son los tratamientos más caros, pero son igual de efectivos, ¿sí? Y son igual de buenos que los que son tomados, que ya son muy económicos, que ya se pueden adquirir por el sector salud sin problemas. Perfecto. ¿Cuáles son los ejercicios ideales para la columna y si todo el mundo debe hacerlos? Sí debemos fortalecer, es un eje importante, sin embargo hay que tener en cuenta si hay osteopenia o si hay osteoporosis y el grado de pérdida de esta densidad. Se tiene que evaluar porque todos estos programas se pueden hacer tanto en casa, que ese es el objetivo último de nosotros, enviarlos a casa con un programa que ellos puedan hacer, y en caso de que sean pacientes con antecedente de fractura o con riesgo alto de fractura, sí tiene que ser un programa guiado de ejercicio. Ok. ¿Sirve el colágeno hidrolizado y sirve la grenetina para mis huesos? No. Hay que tomar en cuenta que ahí, pero el hueso es una cosa y la articulación es otra. La colágena que se menciona hidrolizada es la tipo 2, que es la que preferentemente es articular, y la tipo 1, que es la de hueso, que la doctora mencionó, pues no tiene nada que ver con la colágena hidrolizada. Pero esta pregunta seguramente viene y lo tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada en dermatología cosmética. ¿Tomar colágeno sirve de algo? No. Para ese tema no. Ok, ni tampoco untársela. Tampoco. Ok, no, bueno, para eso estamos aquí, justamente para eso estamos aquí, para decir lo que sí sirve y lo que no sirve. ¿Cómo? Inyectada también, Sí, suplemento. también hay Ok, entonces no sirve. No, para el tema de osteoporosis. Ok, porque muchísima gente usa colágeno para articulaciones, no les sirve. No para osteoporosis, si es colágeno tipo 2, tal vez sí tiene un efecto directo sobre las articulaciones. Sobre ¿Inyectada en la articulación? Del condrocito, sí. Ok, pero eso se lo tiene que dar un médico, porque ¿cuántas veces no vemos anuncios? Póngase esta colágena, sirve esta colágena, no sirve de nada. Pero lo que quiero aquí es que la gente no caiga en charlatanería. Claro. Entonces no vas a aclarar las cosas. Ok. Paciente con enfermedad de Crohn, esta es una enfermedad inflamatoria intestinal. Puedo tener osteoporosis, es un atleta de alto rendimiento. Sí. En cuanto al Crohn, ahora sí esa es mi ventanilla. En cuanto al Crohn, el Crohn es una enfermedad inflamatoria que afecta diferentes segmentos del tubo digestivo. Habría que ver en dónde te está afectando el Crohn, porque si está sobre un área, creo que es duodeno, donde se absorbe calcio es hierro, y duodeno es ileo terminal, dependiendo de qué área del intestino esté afectando tu Crohn y si está apagado o no, es decir, no está activo, puedes estar absorbiendo, pero sí chécate de todos modos, porque sí puede tener una deficiencia nutricional una persona con enfermedad de Crohn. Ya estoy haciendo demasiado promoción a la gastroenterología que no toca en este momento. Alguien dijo que la carne de cerdo es malísima. Buenísima. 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 Ok. El refresco de cola es malísimo. Bueno, ya comentamos que no es ideal tomar refrescos de cola para nada, pero la carne de cerdo, no la satanicen, es súper sana. Ok. Tengo desgaste de la rodilla, ¿qué hago? Ir a ver al ortopedista para que te diga qué tipo de desgaste es. Y no es osteoporosis tampoco, no necesariamente. Articular no tiene que ver con osteoporosis. ¿Cuánto tiempo debo tomar el tratamiento? Ya se dijo que es a largo plazo. Mi hijo tiene dolor de piernas porque es
llévalo con el ortopedista pediatra y ver cuál es la causa del dolor, porque dolor de piernas nada más así, existen muchísimas causas. ¿Sirve la Prolia? No sé qué es. Sí, mira, ese es el medicamento excepcional, ahora es el más nuevo dentro de los medicamentos para recuperar el hueso, ¿no? Y te saca el 85% de la osteopenia, te lleva osteopenia, te quita la osteoporosis. Ok, pero tiene que ser recetado por médico. Sí, y es muy caro y es del último tratamiento de vanguardia, que es la inyección de cada 6 meses, ¿no? Tengo artrosis de rodilla, ¿este es lo mismo que osteoporosis, doctor? No. Ok, ¿el yoga es bueno o me hace daño? No, el yoga es buenísimo. A ver, doctora. No, es bueno, sin embargo, sí hay que tener ciertas consideraciones, sobre todo en riesgo alto de fracturas de columna o presencia de fracturas de columna. Habrá ciertas posiciones que se pueden modificar, pero claro que se puede hacer. Esto es importante en cuanto al yoga, porque el yoga además es personal, no quieras tú ponerte como un pretzel, Exacto. como el de juntos, y a lo mejor no has hecho yoga nunca porque te puedes lastimar. Y otra cosa, los parados de cabeza en yoga. Volvemos a lo mismo, ¿no? Depende mucho de la densidad que haya, si hay osteopenia, si hay osteoporosis. El yoga es muy noble, hay bastantes posiciones que se pueden hacer, hay bastantes modificaciones que se pueden hacer a las posturas, entonces sí se puede hacer, pero con ciertas restricciones para cierto grupo de gente con alto riesgo, sobre todo ya para... Pero el parado de cabeza, que hay mucha controversia. ¿Se No, el recomienda parado de cabeza no, ese Ok, sí no. eso Pero hay el que se llama yoga suave o yoga terapéutico. Y ese es muy bueno, sobre todo porque también para el balance y coordinación neuromuscular es excelente ese tipo de yoga. Okay. Ahora, aquí hay... bueno, perdón. Para, a lo mejor cuando ya hay una osteopenia un poquito avanzada y es paciente de mayor edad, ya a lo mejor adulto mayor, se recomienda un poco más tai chi. Entonces es una actividad mucho mejor, es más para coordinación, balance, posicionamiento, equilibrio muscular y da los mismos beneficios propioceptivos a músculo, hueso y es bastante terapéutico. Perfecto. Okay. 5 horas de ejercicio a la semana, ¿de acuerdo? 300 minutos es lo ideal y contrapeso. O sea, necesitan hacer resistencia a contrapeso. Los ejercicios de elasticidad y de cardio son muy buenos, pero para el hueso necesitan ir contra resistencia para fortalecer. Aunque sea el peso propio, como hacen los ejercicios los funcionales. Pues si vas a hacer las abdominales o lagartijas, sí, ¿no? Sí. A eso me refiero, tiene que haber cierta resistencia. Hay ejercicios dentro de todo esto, por eso es muy importante la valoración por un especialista. Hay resistencias que puedes aplicar de acuerdo al posicionamiento del cuerpo con tu propio peso. Entonces nosotros jugamos mucho con ese tipo de ejercicio, ¿no? Puedes hacerlo en contra de gravedad, a favor de gravedad, y eso se hace en gente que a lo mejor no podemos meter ciertas resistencias o ciertos pesos externos. Cuando ya pasan esa fase, es decir, que vamos acondicionando el cuerpo, sobre todo también hay que valorar si la persona es sedentaria. Hay muchas personas que son sedentarias y se van a iniciar en ejercicio. Entonces empezamos con ese tipo de ejercicios. Cuando pasamos esta adaptación, empezamos ya con las resistencias progresivas. Ok, seguimos. Tengo dolores articulares, ¿qué hago? Ir a averiguar cuál es la causa de tu dolor articular para darle tratamiento específico. Ya hablamos de fortalecer la columna, el parado de cabeza del yoga. Los anticuerpos monoclonales ya también hablaron de ellos. Tengo dolor por los tornillos que me pusieron hace mucho, me los quito. Ya no tiene que ver mucho con la osteoporosis, pero pues ya también dependerá de la persona. No, claro, el implante tuvo una función, y lograr que la fractura consolidara. Una vez que consolidó la fractura, pues llega a haber un alto porcentaje, un rechazo de esos materiales, y ese rechazo obviamente favorece al dolor, favorece a la inflamación, y es motivo por el cual sí vale la pena retirarlos. Hay gente que obviamente nunca le da molestias a esos implantes y se los puede llevar a la tumba, pero definitivamente cuando ya aparecen dolor y molestias debido al implante y que nosotros los achaquemos al implante con valoración radiográfica, pues sí vale la pena retirarlos para evitarse problemas futuros y en este caso de fracturas, porque es un cuerpo extraño y favorece que el hueso, al sentirse protegido, se descalcifique. Perfecto. Tomo tamoxifén porque tuve cáncer de mama. ¿Esto causa osteopenia y osteoporosis? Ok. Las hormonas son formidables. 10 años para las mujeres de más es excelente para ellas, no es solo para bochornos. Es el mejor antioxidante, previene el daño celular de todas partes, especialmente el cardiovascular. Cuando alguien no puede tomar hormonas o ya tuvo un cáncer, usan medicamentos que bloquean el lugar de acción de las hormonas. Pero esos medicamentos como el tamoxifeno protegen muy bien el hueso. Entonces es otra forma de protegerse. Si tú no has tenido el cáncer y tienes factores de riesgo y tomas el tamoxifeno por un periodo prolongado de 5 años, ¿sí?
previenes el 70% que te dé cáncer. Entonces funciona muy bien en ese sentido y funciona para el hueso. Pero nuevamente, no se lo tomen. Acuérdense que tienen que estar supervisados por un médico. ¿El café causa osteoporosis? El café, el alcohol son parte de los factores de riesgo para tener una mala absorción del calcio y el riesgo de descalcificación. Tengo artritis reumatoide y me tienen que reemplazar la cadera, pero no tengo dinero. ¿A dónde puedo acudir? Van a aparecer todas las instituciones en nuestras redes sociales y en pantalla para que busques ayuda. ¿Qué más? Perfecto, Oscar, ¿tienes algo más? A ver si sacamos mayor número de preguntas. Gabriela Leiva Coronado nos dice, ¿por qué se hacen orificios en el cráneo y se cae el cabello? ¿Es pérdida de calcio, esos hoyos en el cráneo y surcos? Yo creo que la pérdida de cabello, ya lo vimos aquí una vez con los dermatólogos, tiene que ver con otra cosa, pero no sé de qué surcos abren en la cabeza. No, mieloma a lo mejor. Dermatología. Y si la bicicleta está recomendada o también a las articulaciones puede provocarles alguna dolencia. Perdón, ya no la bicicleta. No, para nada, es de los ejercicios más nobles y es con los que se inicia para empezar la activación muscular y pues poco a poco vamos progresando. Pero no, para nada, se hace bastante bien. Muy bien. Pues parte de lo que tenemos, te quedaron varias preguntas todavía. Hay muchas preguntas, recordamos que el programa lo pueden ver más tarde en nuestras redes sociales y en el canal de Diálogos en Confianza, porque mucha gente se queda con ganas de que alguien más lo vea. Van a aparecer los datos de nuestros especialistas a quienes les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Creo que hemos dado muy buena información. Al público que estuvo aquí con nosotros, gracias por sus testimonios. Síganse cuidando, ojo, que no le den gato por liebre. Muchísima gente, a todos ustedes que nos están viendo en casa. Itzel, Fabiola, muchísimas gracias. Y Oscar, como siempre, pues un gusto. Nos vamos acercando a la edad de tener que checar nuestros huesos. Exactamente. Yo un poco más rápido que tú. Pero bueno, estamos pendientes. Y esto fue Diálogos de Confianza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo lunes. Muchas gracias.